La señora secretaria dará inicio a la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Valenzuela, don Daniel, Orrego, Durán, Beltrán, Olivares, Valenzuela, don Juan Marcelo, Briones y Celis, que modifica el decreto ley número 1349 de 1976, que crea la Comisión Chilena del Cobre para otorgar a la Contraloría General de la República facultades fiscalizadoras respecto a las empresas estatales productoras de cobre y sus derivados. Boletín 18.313-08. Un oficio del secretario general de la Corporación, señor Miguel Landeros, de fecha 8 de junio, por medio del cual comunica a esta comisión el acuerdo de la sala para remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con posterioridad a su despacho, el proyecto anteriormente referido. Nosotros como comisión técnica y la Comisión de Constitución como segunda comisión. Un oficio de la Contralora General de la República, señora Dorothy Pérez, de fecha 9 de junio, mediante el cual hace presente que el informe que da origen a la invitación cursada para la sesión de hoy no corresponde a una auditoría realizada por la Contraloría General, sino que fue realizada por la propia empresa. Asimismo, comunica que inició una investigación especial con examen de cuentas en Codelco respecto del pago de bonos, incentivos y otros estipendios asociados a la producción de cobre y otros minerales durante los años 2024 y 2025 y cualquier otra materia asociada que resulte pertinente. Al respecto, se hace presente que previa comunicación a su excelencia, el presidente de la República, se ha notificado esta fiscalización a la empresa con fecha 17 de mayo, otorgándosele 5 días hábiles para que remitiera los primeros antecedentes requeridos, entre esos el mencionado informe del Comité de Auditoría. Indica asimismo que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y reviste el carácter de reservado, por lo que junto con excusar su asistencia a la sesión de hoy, solo podrá informar sus resultados una vez concluida, lo que comunicará oportunamente a esta comisión. Finalmente, recordó que sus facultades fiscalizadoras en relación con Codelco son más restringidas que respecto de otros órganos de la Administración del Estado y que se ejercen únicamente en circunstancias especiales previstas por la ley. Una carta del presidente del directorio de Codelco, señor Bernardo Fontaine, de fecha 8 de junio, mediante el cual excusa su asistencia, así como también la del presidente ejecutivo y del auditor general, a la sesión de hoy, debido a compromisos institucionales y actividades operacionales previamente programadas e impostergables. Asimismo, expresa el interés de la empresa en comparecer ante la comisión para abordar las materias objeto de la convocatoria, responder las consultas de sus integrantes y proporcionar los antecedentes que correspondan, solicitando respetuosamente ser considerados para participar en la sesión ordinaria del miércoles 24 de junio. Y finalmente un correo de la directora y presidenta del Comité de Auditoría, la señora Tamara Agnic, de fecha 9 de junio, mediante el cual también excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a compromisos previamente asumidos que no les fue posible reprogramar. No obstante, manifiesta su disposición a comparecer ante la comisión en su calidad de directora de Codelco y presidenta del referido comité, con el objeto de contribuir al conocimiento de las materias señaladas en la convocatoria dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, informa su disponibilidad también para asistir a la sesión ordinaria del 24 de junio, oportunidad en que podría concurrir conjuntamente con los demás representantes de la corporación a fin de abordar íntegramente los asuntos de interés para esta comisión. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Salinas, tiene la palabra. Sí. Primero saludarlos a todos y a todas por su intermedio, presidente. Solo lo siguiente, sabemos que esto se invitó con anticipación a esta sesión y esta es segunda oportunidad que el señor Fontaine no acude, diciendo que va a ser el 24. Así como también lo hicimos con el señor Pacheco, que también en su momento le hicimos ver que esta es una comisión muy importante y relevante, sobre todo hoy día que el Ejecutivo ha ingresado un proyecto que va a ser en discusión, importantísimo su opinión que tenemos, porque nosotros el 18 nos vamos a reunir con una comisión especial, extraordinaria en el ex Congreso, por tanto, todo lo que se podía exponer en esta comisión era también un insumo valioso para esta discusión, así que entendiendo de que efectivamente no habían los tiempos para llegar, esperemos que esto no sea una constante, porque estamos tratando nada menos que además de hablar de la empresa más importante y más relevante hoy día, ¿no es cierto?, del Estado en esta materia. Entonces, solo hacer el punto, presidente, para que esto no sea una constante, sino que entendemos también las causales, pero esta comisión necesita también tenerlos presentes para discutir estos temas que es de interés nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solamente agregar ahí el dato, por lo menos el presidente del directorio, don Bernardo Fontaine, me llamó por teléfono hace poco porque sabía que me tocaba reemplazar al presidente Cristian Tapia, que está en Argentina en este momento, con la ministra de Energía, y me dio exactamente las mismas excusas que se leyeron y el mismo compromiso para el día 24. También le expresé, sin habernos puesto de acuerdo, por lo que hemos hablado en esta comisión, que de esperar de que se cumpla ese plazo y que
digamos, no sea una constante dentro de lo que nosotros vamos a necesitar, porque sabemos que lo relevante que es Codelco. Así es que le entrego esa información también, que fue un llamado telefónico en forma directa. Bien, me apunta la secretaria que podríamos tomar un acuerdo para, digamos, ponernos a disposición, invitar a los 4 representantes que estaban acá con la debida anticipación para poder invitarlos para el día 24, como ellos están comprometidos. ¿Le parece? Tomamos el acuerdo. Bien, diputado Arqueros tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes, colegas. Efectivamente, presidente, era hacer énfasis en ese punto, que también fui notificado que el 24 venían, porque están investigando, pero es necesario que estuviera la jefa de Contraloría también, que se invitó. Pero se dieron la excusa, pero el día 24 nos aboquemos a ver todo de Codelco. ¿Ya? Gracias. Gracias, diputado. Diputado Videla, tiene la palabra. Eso por si acaso, no estamos en puntos varios. Puntos varios va a ser después de la presentación de nuestro invitado. Gracias, presidente. No solamente sumarme a lo que dicen mis colegas, esperemos que no sea una constante y ojalá que grandes cambios que se hagan en Codelco puedan también algunos ser planteados acá en la comisión. Nos pasó con la ministra de Energía, que sabemos que después del emplazamiento que se hizo acá, se lograron, ¿cierto?, en este caso no aumentar el costo, ¿cierto?, de la energía. Por lo tanto, creo que acá en Codelco, según información que no es oficial, pero que me han entregado algunos sindicatos, están generando algunos cambios que podrían perjudicar a la compañía. Entonces, esperar que esos grandes cambios se consulten acá en la comisión por parte del presidente del directorio y no lo enteremos por la prensa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Arquero, sobre el punto. Sí, sobre el punto solamente otra voz. No era la Contraloría para que quede consignado, sino que era invitar a la jefa del Comité de Auditoría y de Compensaciones. Gracias. Exacto, ya. Gracias. Bien, ¿alguna otra palabra solicitada sobre la cuenta? Bien, explicado lo señalado anteriormente respecto a nuestros invitados de Codelco, que estaban en el punto 1, vamos a pasar de inmediato al punto número 2. Después de la presentación vamos a dar las palabras para puntos varios. Vamos a dar ahora la palabra al profesor de Infraestructura Portuaria de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Jorge Ronda, que está con nosotros, para que nos exponga respecto a los desafíos portuarios que enfrenta la industria de la energía y la minería, tal cual como se había acordado en sesiones anteriores, este tema para que fuera incluido en la tabla, y hoy día es el momento. Así que tiene la palabra don Jorge. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Señor presidente, señores diputados, diputadas, muchas gracias por la invitación. Soy Jorge Ronda, profesor de la Universidad Católica hace 5 años atrás ya aproximadamente. Soy ingeniero civil industrial, hice después un MBA y he estado los últimos 30 años relacionado al mundo marítimo portuario, los primeros 10 años con el Grupo Ultramar. Yo puse en funcionamiento Puerto Angamos hace 20 años atrás, fui el primero en operarlo, allá nació mi primera niñita, así que muy feliz. Después estuve desarrollando otros puertos en otras regiones y hoy día soy profesor y hago también asesoría y he estado mucho relacionado con los proyectos tanto del Grupo Ultramar como el Grupo Mate, el Grupo Angelini, estuve con el Grupo Castilla también en la época de la tercera región, por lo tanto conozco lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de los puertos, hablo también con la experiencia que me ha dado también el fracaso, no solamente los éxitos, sino que el fracaso, así que me dieron un par de minutos para exponer eventualmente cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, que tenemos como país en cuanto a puertos, ¿no es cierto?, y sobre todo pensando en la industria de la energía y en la industria, sobre todo de la energía y de la minería, ¿no es cierto? Quiero partir con una frase que creo que identifica muy bien. Cuando identificamos el problema tenemos el 50% de la solución. Esa es una frase que nos gusta mucho al mundo de los ingenieros porque muchas veces cuando no tenemos bueno el diagnóstico, finalmente la solución viene errada. Así que si que logramos, mi función en estos 20-30 minutos es poder identificar muy bien el problema para que eventualmente en conjunto podamos el día de mañana poder tener alguna mirada sistémica, ¿no es cierto? Chile, ustedes lo saben mejor que yo, es un país que tiene 4.200 kilómetros de costa, el 95% es de comercio exterior, ¿no es cierto? Chile es un país que importa y exporta 120, 150 millones de toneladas por año aproximadamente, donde la carga puede ser contenedor y carga unitizada, ¿no es cierto? Carga unitizada se refiere a celulosa, frutas,
cobre, principalmente ánodos y cátodos, puede ser carga de proyecto, lo que viene ahora con los proyectos de hidrógeno verde, ¿no es cierto? Los graneles sólidos y los graneles líquidos. Los graneles líquidos, ¿no es cierto?, comúnmente los combustibles, ácido sulfúrico, y lo que debiese venir a futuro es el amoníaco. Ese es un gran norte que debemos estar apuntando todos como sociedad acá en Chile. Chile tiene 56 puertos operativos hoy en día, de los cuales 32 son privados, que se regulan, ¿no es cierto?, por concesiones marítimas, que es un privado que solicita una concesión marítima, ¿no es cierto?, y obtiene ese permiso. Tenemos 14 privados con acceso público y 10 estatales, ¿ya? Las empresas estatales son las que administran la infraestructura cuando es el Estado, ¿no es cierto?, en todas las regiones. Hasta el año 2000, ¿no es cierto?, era Emporchi el que regulaba, ¿no es cierto?, todos los puertos. A partir del año 2000 se pasa a las distintas empresas privadas, ¿no? El Estado llama y son los privados los que licitan por 20 años, ampliables a 10 años más. Por lo tanto, del año 2000 pasa al 2020, se ampliaron del año 20 al año 2030. Por lo tanto, en el año 2030 tenemos todas las próximas vencimientos de las licitaciones, ¿no es cierto? Lógicamente es el Estado el que llama y después es Directemar y es la autoridad marítima, ¿no es cierto? Y es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones quien fiscaliza la operación, ¿no es cierto? Para tener así un big picture, ¿no es cierto? Dentro de estos últimos 20 años el Estado ha recaudado 4 billions por concepto de puertos. ¿Dónde están esos? Están 1.500 millones en canon de fijo, ¿no es cierto?, canon de arriendo, en una tarifa del uso del famoso TUP, ¿no es cierto?, y faros y baliza, que es lo que cobran hoy día eventualmente cada entrada a puerto, ¿no es cierto?, implica eventualmente ese cobro. Por lo tanto, el Estado, cuando se toma la decisión en el año 2000, ¿no es cierto?, de licitar los puertos, se puede concluir entonces que fue una muy buena decisión, fue muy acertada, fue ágil, ¿no es cierto?, y eventualmente fue un gran ingreso para el país, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, todos los puertos tenemos 4.200 kilómetros de costa, no obstante no se pueden poner puertos en todos lados. Necesitamos vallas protegidas, ¿no es cierto?, que son lugares finitos. Lamentablemente no es en cualquier parte donde se pueda poner un puerto. Tienen que haber buenas batimetrías, eso significa que tiene que haber una buena profundidad, ¿no es cierto? Tiene que haber buen clima de olas. En Chile, en promedio, ¿no es cierto?, cada uno de los puertos, según por viento o por olas, ¿no es cierto?, hay un 10, un 20% eventualmente de indisponibilidad, donde la autoridad marítima dice que los puertos se tienen que cerrar. Y, lógicamente, que la carga actual limita también la entrada para los nuevos entrantes. Este punto es súper importante pensando en toda la futura carga de proyectos, ¿no es cierto?, tanto para los proyectos mineros como energéticos. Y eso nos vamos a abocar un poco más adelante. Las ocupaciones tienen que ser prudentes, ¿no es cierto? Hasta un 60% un puerto granelero se puede usar, porque después cuando los puertos llegan a sobre el 60% de ocupación, pasan al 70, 80, 90, ocurre un fenómeno que se llama los famosos demurrage, que significa que ¿cuál es la probabilidad de que llegue un segundo barco cuando hay un barco ya atracado en puerto? Y ese barco, lógicamente, que no espera gratis. Ese barco tiene un cobro diario que pueden ser 10.000, 20.000, en la época peak pueden ser hasta $50.000 día. Por lo tanto, 60% es un número muy prudente para los puertos que son graneleros, pensando el día de mañana en los concentrados de cobre, pensando el día de mañana en el amoníaco, ¿no es cierto?, en las cargas que van a venir a futuro. También, y el día de mañana litio también, ¿no es cierto? Históricamente cada minería, ¿no es cierto?, cada minera en Chile, si que uno ve los últimos 20 años, uno ve que cada minera solucionaba su problema en forma privada. Caso de los Pelambres, Guayacán, Guacolda 1, 2, Punta Padrón, ¿no es cierto?, Totoralillo, Coloso, Patache, con bajos niveles de ocupación. ¿Qué es lo que ocurría? Claro, una minera que vale 5 billions o más, ¿no es cierto?, versus un puerto que puede costar 100, 200, 300 millones de dólares, era peanuts en comparación con la minería. Entonces yo decía, no, yo tengo mi mina y yo tengo mi propio puerto. Y esa fue la usanza que fue siempre hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque por suerte que ha habido un cambio de paradigma y ahora hay tanto las autoridades centrales, ¿no es cierto?, tanto del gobierno pasado como de este actual gobierno, los alcaldes también, tanto en la segunda, tercera como en Magallanes, ¿no es cierto?, están diciendo tenemos que cambiar ese paradigma y empezar a pensar en la infraestructura compartida. Un puerto como los que acabo de mencionar, todos puertos de primer nivel, ¿no es cierto?, pero todos ocupan un 10, 15, 20%. Entonces uno dice, ¿qué pasa con el resto? ¿Podríamos eventualmente hacer algo mejor? Bueno, sí se puede hacer algo mejor, ¿no es cierto? Los puertos públicos, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen hoy día, Chile es un país, a diferencia de Argentina, que es un país federado, ¿no es cierto?, igual que Alemania, igual que Estados Unidos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la famosa evaluación social de proyectos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la demanda recién me tiene que gatillar la oferta. Y aquí me quiero detener un segundito porque el caso extremo, el caso que es el caso de
de universidad. El caso, por ejemplo, de Puerto Montt. Puerto Montt, llamándose Puerto Montt, no tenía un puerto único que logró satisfacer todas las necesidades, porque la demanda no gatillaba eventualmente el puerto. Entonces, ¿qué pasó? Si ustedes van hoy día a Puerto Montt, hay 10 puertos, hay 15 puertos desde Puerto Montt al sur, ¿no es cierto? Cada privado resolvió su propio problema. La pregunta del millón es, ¿eso fue lo mejor que pudimos haber hecho como chilenos o podríamos haber hecho distinto? Eso ya es pasado, por lo tanto no vamos a mirar el futuro por el espejo retrovisor, sino que la invitación es empezar y ver qué podríamos haber hecho mejor y qué podemos hacer mejor para futuro. ¿No es cierto? Que no repitamos el tema de Puerto Montt. Puerto Montt hoy día es un puerto que mueve muy poca carga, tiene muy mal calado, ¿no es cierto? Mueve solamente un poco de fertilizante, un poco de carga, ¿no es cierto?, para la industria del salmón. Y paremos a contar. La invitación es que no nos pase eso con la industria futura de la minería, que no nos pase eso a futuro con la industria del hidrógeno verde. ¿No es cierto? Para que tengan una breve percepción. Esos son batimetrías, ¿no es cierto? Uno dice, tenemos 4.000 kilómetros, 4.200 kilómetros de costa, ¿no es cierto? ¿Podemos poner puerto en todos lados? No, no podemos poner puerto en todos lados. La imagen de arriba, ¿no es cierto?, es el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes tiene la particularidad, ¿no es cierto? Ya Magallanes pasó en el año 1520 por primera vez, ¿no es cierto?, uniendo ambos océanos. Y claramente la línea blanca, ¿no es cierto?, se ve la línea de los 20 metros. No en cualquier parte se puede poner un puerto. ¿No es cierto? Los barcos necesitan gran profundidad, sobre todo mientras el barco más grande, más tiene que calar, ¿no es cierto? Más aguas profundas necesita. Lo otro que tiene el Estrecho de Magallanes es que cada 6 horas cambia la dirección de la corriente. Por lo tanto, para eso es muy malo para los barcos, porque están continuamente en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice la autoridad marítima? La autoridad marítima dice, momento, yo te voy a permitir que tú, entre la primera y la segunda angostura, tú atraques, pero a las 7 de la mañana. ¿Por qué a las 7 de la mañana? Porque justamente es la hora de la estoa, donde cambia el sentido de la corriente. Entonces, cuando el agua está detenida, dice la autoridad marítima, en ese minuto yo quiero que tú atraques el barco. La imagen de más abajo, ¿no es cierto?, es la bahía de Mejillones, es una bahía espectacular, por eso es la cantidad de puertos que tiene, ¿no es cierto?, porque siempre se protege de los vientos y de las olas que vienen del suroeste. Si ustedes ven la configuración de todos los puertos, Arica, Iquique, Antofagasta, ¿no es cierto?, Valparaíso, San Antonio, todos tienen exactamente la misma configuración. Y lo que estamos haciendo ahora, eventualmente, ustedes lo saben mejor que yo, el puerto de gran escala necesita hoy día, primero que nada, un rompeola que va a significar 1.500 o 2.000 millones de dólares, porque se necesita proteger primero de las condiciones del mar para luego poder poner los sitios de atraque. Pensemos en un proyecto cualquiera, por ejemplo, un proyecto de hidrógeno verde. Un proyecto de hidrógeno verde, para que vuele, estamos pensando que debería generar aproximadamente unas 600.000 toneladas por año de amoníaco. Esa cantidad de amoníaco necesita una generación de 2,1 gigas, un orden de magnitud, ¿no es cierto? Esos son 300 aerogeneradores, y cada aerogenerador tiene 3 palas. Por lo tanto, si cada pala tiene 85 metros de largo, necesitamos mover 900 palas. Eso necesita escolta policial. La segunda región ya dijo, momento, no tenemos carabineros suficientes, por lo tanto la escolta policial la vamos a cambiar por escolta privada. Y eso eventualmente se está pasando también al resto de las regiones, que ojalá que pase relativamente rápido, porque los carabineros es un recurso muy, muy escaso a nivel nacional, por lo tanto, hoy día que las cargas lleguen a los puertos y no puedan salir de los puertos, es un gran problema para todos. ¿Los permisos de carga ancha también? Exactamente, permiso de carga sobredimensionada, muy bien dicho. El primer aerogenerador, porque tengan un orden de magnitud, el primer aerogenerador que se bajó en Punta Arenas, el de HIF, donde han ido todos, ¿no es cierto? HIF tiene un aerogenerador funcionando en Punta Arenas. Bueno, ese aerogenerador no solamente salió terriblemente caro, costó cerca de 70 millones de dólares, sino que demoró 3 semanas en ser descargado. La torre, ¿no es cierto?, el rotor y las 3 palas. ¿Por qué? Porque claramente los puertos Laredo y Mardones no están preparados. Ningún puerto en Chile está preparado para ese nivel y ese volumen de carga que estamos pensando eventualmente todos eventualmente el día de mañana satisfacer. HNH, que hoy día está en evaluación ambiental, 11 billions, Total Eren, 16 billions, ¿no es cierto?, van a tener que resolver. Y actualmente están todos pensando en resolver ellos están pensando como mineros. O sea, yo resuelvo mi problema. Y creo que la invitación que les hago a todos ustedes es, tenemos que pensar tanto como gobierno central como gobiernos regionales en tener infraestructura común. Si ese proyecto, ¿no es cierto?, que era eventualmente un solo proyecto, imagínense toda esa cantidad de proyectos. Si todos esos señores que lo estoy mostrando ahí, ¿no es cierto?,
al cual yo asesoro a alguno de ellos. Si cada uno de ellos dice, yo voy a resolver en forma privada, porque yo no puedo depender de lo que diga el resto, yo no puedo depender eventualmente del éxito o del fracaso que tenga el resto, porque van a tener concesiones marítimas, van a tener tu impacto ambiental, ¿no es cierto?, van a tener judicialización. Entonces, el riesgo es altísimo, el riesgo es altísimo. Entonces, la invitación que hay que hacer es que de alguna forma hay que pensar que la estructura ambiental sea lo suficientemente sólida como para que los proyectos el día de mañana no se puedan ir a cero. Esa es un reminder ahí, por favor, que les traspaso a ustedes, porque es un problema que la industria portuaria hoy día tiene. Vámonos ahora, pasamos del proyecto minero, vamos del proyecto de generación, el proyecto energético, vamos a un proyecto minero. Y la situación es exactamente la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, concentrado de cobre. Cualquier mina que produzca 600.000 toneladas de concentrado de cobre al año, ¿no es cierto? Estamos hablando que son 50.000 toneladas por año. 50.000 toneladas por año. Un embarque promedio son de 11.000 toneladas húmedas, que son 10.000 toneladas secas. ¿No es cierto? Eso implican 5 naves por mes. 5 naves por mes implica una cantidad de 440 retainers por nave. Esa es una solución que hoy día ha implementado muy bien la segunda región, porque antiguamente, con los proyectos que había mencionado yo antes, ¿no es cierto?, cada uno hacía su bodega, hacía un stockpile con atmósfera negativa, ¿no es cierto?, y con un ship loader ellos cargaban sus buques y se iban. Ese mundo funcionó bastante bien hasta que empezaron a haber problemas. Problemas, contingencias, ¿no es cierto?, con la construcción, contingencia con la operación, problemas con los sindicatos, problemas con los cierres de puerto, múltiples problemas han motivado eventualmente que las empresas mineras busquen un segundo puerto. Y el retainer, cuando partió, lógicamente que partió siendo mucho más caro, pero tenía un plan B. Quizás la gran lección de todos, ¿no es cierto?, fue que el Transantiago, la gran lección fue que había que buscar siempre un plan B. ¿Sí? El stockpile es una bodega, ¿no es cierto?, donde se almacena el concentrado de cobre completamente a granel. Entonces está a granel, ¿no es cierto?, está con atmósfera negativa, quiere decir que está con aspersión, ¿no es cierto?, del polvo, porque el polvo, lógicamente, ese polvillo concentrado de cobre que entra en los pulmones no se va nunca más. Y por eso, lógicamente, que todos los operadores que están dentro manejando los cargadores frontales, están todos con cabina presurizada, ¿no es cierto?, tanto los que están a bordo en la nave, ¿no es cierto?, haciendo el trimming, como los que están haciendo emparejamiento de la carga dentro de las bodegas, como los que están en la bodega en el buque, como los que están en la bodega en tierra. Y el ship loader es un cargador de barco, ¿no es cierto?, que es eventualmente un gran chute que va llenando cada una de las bodegas, el cargador se mueve, ¿no es cierto?, y va llenando cada una de las distintas bodegas. Este problema hoy día lo tenemos por delante con quienes, por ejemplo, los que vienen a futuro. Vicuña es un proyecto de Lundin con BHP. Uno podría decir, bueno, la verdad es que yo no creo mucho en la carga que pueda venir de Argentina después de la experiencia que tuvimos, ¿no es cierto?, hace 10, 15 años atrás con el gas. Y de hecho, de repente los bancos dicen, no, pero este carga es un papel que lo firma un argentino, por lo tanto, no es bancarizable. Pero Lundin y BHP sí tienen experiencia en Chile, han hecho cosas en Chile, por lo tanto la probabilidad cierta de que Vicuña salga es muy alta. Y que salga por Chile también es muy alta. Estoy en conversaciones con ellos y claramente tienen el problema que me hacen todos. Pues, Jorge, ¿qué puerto? ¿Qué puerto? Está también el proyecto Taca Taca. Puerto de Chile. Claro. Coquimbo, señor presidente, tiene un problema, que hay que pasar con el camioncito por toda la ciudad. Entonces uno pasa por colegios, por jardines infantiles, por los malls. Está proyectado ahí la intervención le voy a quedar. Yo también quiero decir algo. Entonces, qué buena. Entonces, bueno, a mí no me paga ningún puerto, así que yo soy completamente... yo hablo con objetividad completa y absoluta todavía. Entonces, Vicuña es un proyecto, lo que le quiero transmitir es que Vicuña va a ser un proyecto cierto, que va a venir y que hay que saber resolver. El proyecto Taca Taca también, estoy con ellos en contacto hace un año y me hacen la misma pregunta. Estos son First Quantum, ¿no es cierto?, están en Argentina, están también Secon en Perú y también van a necesitar un puerto. ¿Y qué es lo que pasa? Que están al lado están por el lado argentino, pero al lado de la cordillera. ¿Qué es lo que ocurre en el lado argentino? Toda la soya, Argentina es un país que mueve 60, 70 millones de toneladas de soya por año, pero saliendo principalmente por Rosario, ¿no es cierto?, y por Buenos Aires. Son camiones chicos, son camiones de bajo HP y son camiones que van a la costa, ¿no es cierto?, cruzan toda Argentina y ese camión se puede demorar una semana, se puede demorar 10 días en volver.
Eso nosotros no lo conocemos. Acá en Chile nosotros decimos un camión que no entró al tiro a puerto y se demoró 24 horas, 48 horas, nos volvemos locos. Bueno, los argentinos lo tienen en promedio, tienen una semana en espera. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que tenemos que cruzar la cordillera a 4.500 metros de altura. Eso implica entonces que los camiones tienen que ser muy distintos, tienen que tener mucho más HP. No cualquier camión puede subir con 30 toneladas de carga, 5.000 metros de altura, ¿no es cierto?, para después volver a bajar. Por lo tanto, esa selección la van a tener que hacer muy bien. Tacataca está buscando Chile, Vicuña está buscando Chile, pero tenemos que ser capaces de poder dar certeza. Si nosotros el día de mañana decimos, ya, estos están por ejemplo en la tercera región, vámonos por Barquito, ¿no es cierto?, vámonos por el nuevo puerto, hagamos un nuevo puerto en la tercera región. Bueno, hay que darles a estos señores, hay que darles seguridad que el día de mañana no se vaya a caer. No sé si ustedes se recuerdan, ustedes son muy jóvenes seguramente, el proyecto Castilla hace 10, 15 años atrás tenía aprobación ambiental, ¿no es cierto? Tenía aprobación ambiental, estaban los contratos, el EPC estaba cerrado, los contratos mineros estaban cerrados, y 2 meses después que se estaba ya construyendo, estábamos en la ingeniería de detalle, la Corte Suprema nos paraliza. Esas cosas yo creo que no le hacen bien al país que ocurran. Con razón o sin razón, yo no quiero emitir ningún juicio de valor respecto a lo bien o mal que tuvo la decisión, pero que eso esté ocurriendo. Y si ustedes revisaron la prensa hace 2 o 3 semanas atrás, le pasó lo mismo a Collahuasi. Collahuasi, ¿qué es lo que dijo la autoridad ambiental? Dijo, momento, aquí no hubo participación indígena. Bueno, hagámosla en su minuto, o hagamos cómo lo podemos resolver. Y más adelante les digo efectivamente cómo se puede resolver. Proyectos mineros, tal cual como en el mundo energético, ¿no es cierto?, había un montón de proyectos, en el mundo minero también. Hay muchos proyectos, hay muchas expansiones de cosas que ya están y cosas que van a venir. Y esas cosas eventualmente uno tiene 2 posibilidades. O les da la solución o van a buscar la alternativa. Y la alternativa significa irse por Argentina, o inclusive el día de mañana alguien no muy hábil podría decir, oye, ¿y por qué no podemos pensar en Chancay? Si efectivamente, si el puerto no está lleno, es un poco más largo, pero eventualmente tenemos 100% de la seguridad que vamos a poder embarcar. ¿Por qué? Porque, bueno, en la segunda región hay puertos como Puerto Angamos, por ejemplo, pero que ya están al 85% de ocupación. Por lo tanto, en definitiva, ya no le entra más carga. ¿No es cierto? La vigencia de los contratos actuales. Hoy día todos los contratos están venciendo del año 2030, ¿no es cierto?, al 35-40 están venciendo todas las próximas licitaciones de todos los principales puertos. Estos son puertos de contenedores, donde, ¿no es cierto?, la antigua empresa portuaria, en Porchi, ahora se llaman empresas portuarias, cada ciudad tiene su empresa portuaria, licitó, y un privado, ¿no es cierto?, donde actualmente está el grupo, principalmente Ultramar y el grupo SAAM, ¿no es cierto?, que hoy día SAAM es Hapag-Lloyd, ¿no es cierto?, con asiento en Hamburgo, son los concesionarios hasta el año 2030 o 2035 como máximo. Y ahí efectivamente el Estado va a tener que decidir qué hacemos después. ¿Vamos a licitar exactamente igual como licitamos hace 30 años antes, o vamos a sugerir una nueva licitación? El pro del modelo de concesiones, ¿no es cierto?, fue una inversión, cuando si nos retrotraemos, ¿no es cierto?, al año 2000, fue una inversión rápida, ágil, ¿no es cierto?, trajo modernización, trajo la mejor tecnología que había a nivel global. Hay que reconocer que los puertos de contenedores hoy día no tienen nada que envidiarle. Un puerto de Valparaíso, hoy día San Antonio, mueve 30 contenedores por hora. Si uno va a Los Ángeles, California, o va al puerto de Hamburgo, son los mismos 30 contenedores por hora. Por lo tanto, no tenemos nada que envidiarle al primer mundo. Pero sí tenemos desafíos, y la invitación, quería aprovechar un par de minutos para eventualmente manifestarle a ustedes dónde podríamos hacer las cosas mejor. Necesitamos un director de orquesta que coordine a los distintos ministerios. Hoy en día cada ministerio actúa en forma por separada, ¿no es cierto?, que fue lo que generó, por ejemplo, sin querer entrar en política, lo que pasó, por ejemplo, con el cable chino. Uno podrá decir, estuvo bien, estuvo mal. Necesitamos en el tema de los puertos que haya un coordinador general, porque lo que ocurre es que hoy día, por ejemplo, en el puerto de Gran Escala, tenemos tomas, y esas tomas no hemos gastado, del año 2014, no hemos gastado 12 años en la evaluación ambiental del puerto. La semana pasada tuvimos aprobación del puerto de Gran Escala, todos felices y contentos. Y sin embargo, en la semana pasada al Serviu le pedí unos informes, me entregaron los informes, ¿no es cierto? Y hay tomas hoy día que la entrada norte del puerto de Gran Escala hoy día están siendo tomadas por 10.000 personas, que son 4.200 familias. Un segundo punto, la permisología. Y aquí, ¿qué me gustaría eventualmente mencionarles? Alemania tiene 8 años de permisología, pero parten con la participación ciudadana, y la participación ciudadana es vinculante. Es decir, yo tengo un proyecto y primero convenzo a todos mis vecinos, y una vez que mis vecinos me dan el visto bueno, yo recién voy a la autoridad ambiental y le digo, señores, yo quiero hacer un puerto. Ah, sí, señor Jorge Ronda quiere hacer un puerto, perfecto, vaya adelante. Y solo recién
con el visto bueno de todos ustedes, yo voy y gasto plata en ingeniería, hago la mecánica suelo, hago los estudios y me gasto 10, 20, 30 millones de dólares. Acá en Chile hoy día hay empresas que se han gastado 20, 30 millones de dólares y se vuelven para la casa, ¿no es cierto? Lo que claramente que no está bien. La invitación entonces es ver qué país lo hace mejor y cómo lo hace. Porque efectivamente, si un vecino tiene un punto, si en Alemania un vecino tiene un punto que sea válido, perfecto, el proyecto se va a cero, pero se va a cero el día 1, ¿no es cierto? No te hago perder 10, 12 años. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ello. Bueno, y eso lógicamente que implica la certeza jurídica, porque en cualquier minuto yo creo que nuestros tribunales de justicia han sobreestimado su poder, ¿no es cierto?, en poder borrar calificaciones ambientales y cosas que no se hicieron en el pasado, ¿no es cierto?, después volverlas a retrotraer. Y el Estado, lógicamente, que requiere una coordinación interna, ¿no es cierto?, por los accesos, por los caminos, por los trenes, que después voy a hablar más de los trenes cortitamente, ¿no es cierto?, y comunicación del Port Community System. Hay varias cosas que se pueden hacer internamente que serían muy buenas. El tren, hoy día, ustedes saben que la Ley General de Ferrocarriles es de 1931. Estamos a 5 años de cumplir 100 años de la Ley General de Ferrocarriles. Se renovó el año 93, pero se renovó de tal forma, eventualmente, para regular, ¿no es cierto?, la operación entre privados. Pero la regulación fue una regulación eventualmente que quedó completamente a media y quedó completamente en pañales porque hoy día no es competitivo eventualmente el tren frente al camión. La ley hoy día no fomenta subirse a los rieles. Y si ustedes lo ven, por cada plaza de peaje que ven, ¿no es cierto?, un camión paga 2 veces de lo que paga el auto, ¿no es cierto?, un peaje. Pero sin embargo, su peso, un camión pesa 45.000 toneladas, 45.000 kilos, que son 45 toneladas, versus un auto que pesa 1.500. O sea, pesa 30 veces más y paga 3 veces más. Entonces, hoy día somos los autos los que estamos fomentando 100%, estamos pagando todos los caminos y no los camiones. Chile es un país que importa 400.000 autos por año. Esos son 1.200 autos nuevos hay todos los días en Chile. Y el 50% de ellos se quedan en Santiago. Santiago tiene todos los días 500, 600 autos nuevos. Todos los días. Buses al sur salen entre 400 y 600 buses todos los días, sin considerar los camiones. Los camiones que salen de Valparaíso, San Antonio y Rancagua hacia el sur son aproximadamente 10.000 por día. Hoy en día, el tren tiene un 5% de participación, ¿no es cierto?, en nuestra línea. Debiese ser del orden del 30%. Y Chile, como un país largo, ¿no es cierto?, Chile es un país que somos un tallarín. Chile sería el país perfecto para tener un tren de norte a sur y tener camiones de este a oeste. ¿No es cierto? La relación ciudad-puerto. La relación ciudad-puerta, esto es súper importante porque muchas veces la ciudad, y es el caso típico aquí de Valparaíso, ¿no es cierto?, cuando se opone al puerto, uno dice, bueno, ¿quién llegó primero? Todas las ciudades en Chile se desarrollaron porque primero llegó el puerto, ¿no es cierto? Y después se van desarrollando las ciudades. Y después las ciudades dicen, no, es que a ti te desconozco. Eso es desconocer al padre. ¿Qué encapsulado? Claro, Santiago, Chillán son las excepciones. Todas las ciudades son costeras y tiene su lógica, ¿no es cierto? Todos llegaron por barco. El riesgo de vencimiento de las concesiones, cuando ya... ahora no está pasando, que hay poco incentivo para invertir, porque cuando ya la empresa ya tiene 25 años de operación y le quedan 5 años, ¿no es cierto?, ya nadie invierte nada. Por lo tanto, esa es una fórmula que se pensó en el pasado y que sería bueno repensarla para que eventualmente se invierta hasta el último día, ¿no es cierto?, que alguien no empiece a dejar la pega antes. El polinomio también hay que verlo porque efectivamente los costos, ¿qué es lo que pasó? Que en estos últimos 30 años los costos laborales muchos subieron a una velocidad distinta a como se tenía proyectado. Por lo tanto, si uno ve los documentos, tú hace 20 años atrás, ¿cuánto pensabas ganar? ¿Y cuánto ganaste? El número es completamente otro. Así que la invitación es pensando a futuro, aprendiendo desde el pasado. Bueno, y eso lógicamente que la inspección del trabajo en ese polinomio tiene harto que decir. Conclusiones finales y para no alargarme... un par de temas que les quería mencionar es el modelo concesional es efectivo, es bueno, es positivo, fue rápido, pero tiene desafíos importantes. Aprendamos de los errores que cometimos en el pasado porque se pueden hacer cosas mucho mejor. Yo creo que no hay que tirarlo por la borda, pero no hay que hacer un copy-paste. Hay que ponerle un par de neuronas. La arquitectura institucional, la gobernanza y los roles, lo que hablaba recién, que haya un director de orquesta, que haya efectivamente el puerto de gran escala, por ejemplo, hoy día invitamos a los chinos, hoy día en el Rompeola hay 5 empresas que ya clasificaron y hay 3 chinos.
Ya lo invitaste a la fiesta, ¿con qué condiciones los vas a invitar? ¿Cómo vas a reglamentar eso? Tema ambiental, social, también es un tema que hay que llegar a acuerdos, pero hay que llegar a acuerdos en etapas tempranas. ¿Qué es lo que tenía muy bien, por ejemplo, Brasil? Brasil tiene eventualmente que el 1% de la inversión, al momento de la inversión, ¿no es cierto?, se hace una mesa tripartita entre el Estado, la municipalidad y la empresa, y en conjunto deciden dónde va ese 1%. Hay que ayudar a la sociedad, claramente que hay que ayudarla, y que se haga una mesa tripartita y se vaya decidiendo a medida que vaya avanzando el proyecto. Chile hace un par de meses atrás trató de anteponer el 1%, ¿no es cierto? Y HNH y Total Eren dijeron, no, momentito, yo quiero hacer 16 billions, si ustedes quieren que yo ponga, antes de partir el día 1, que ponga 160 millones arriba de la mesa, imposible, pues eso no lo hace nadie. Si eso no se cambia, claramente eso no vuela por ningún lado. El estado de la infraestructura tiene que mejorar los accesos y hay que pensar no solamente en el puerto, sino que hoy día pensando, por ejemplo, en San Antonio, hay que pensar en los hinterlands y hay que pensar en los accesos. La relación futura del puerto de gran escala, por ejemplo, pensando en San Antonio, con los incumbentes. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día figura este es el puerto de gran escala, ¿no es cierto? Y está corriendo contra Valparaíso y TPS, que están en Valparaíso, y está corriendo contra DP y contra STI, que están en San Antonio. Estos 4 muñecos hoy día mueven 3 millones de toneladas. Este muñeco, el puerto de gran escala, dice, yo voy a mover 6 millones, yo voy a mover el doble que todos ustedes. Bueno, entonces, ¿qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir eventualmente ahora la autoridad fiscalizadora? En decir, ¿cómo voy yo a renovarle el contrato a estos muñecos si es que le estamos garantizando los 6 millones al puerto de gran escala? Entonces hay que pensar una fórmula que sea atractiva para que haya competencia, lógicamente, pero para que haya eventualmente continuidad operacional en el caso del día de mañana. Así que esto se siga trazando mal puerto de gran escala, que los chilenos no se vean afectados, ¿no es cierto?, por no tener puerto. Y termino diciendo, Chancay y Callao son amenazas, y claramente que son una amenaza, porque si ustedes se acuerdan, antiguamente Lufthansa, la línea aérea alemana, volaba a Chile. Y después un día, ¿no es cierto?, dejó de volar. ¿Y por qué dejó de volar? Fácil, pues porque el 85% del avión se bajaba en Buenos Aires. Entonces, por un 15% del avión, no es negocio, pues. Bueno, exactamente lo mismo pasa entre Shanghai y Callao con un barco con 15.000 contenedores. 15.000 contenedores, el 85% se va a bajar en Chancay, ¿no es cierto? La probabilidad de que ese barco grande baje hasta Valparaíso, San Antonio, para volver arriba, la probabilidad es prácticamente nula. Entonces, la invitación es que no tenemos que dejar que el tiempo siga pasando porque solamente el tiempo nos juega en contra. ¿Ah? El tema de Chancay, ellos hicieron una apuesta, es una apuesta geopolítica, es una apuesta que efectivamente los números de ellos siempre van más bajos que la competencia, si es que los vamos a comparar con los europeos, siempre van a ir un 20-30% más abajo. La respuesta como chilenos que tenemos que tener clara esto es como jugar ajedrez, ¿no es cierto? Ir anticipando cuál va a ser la jugada del otro antes de entrar al juego. Y creo que, última frase, una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. ¿Ah? Y yo creo que en el tema puerto hay muchos eslabones y son todos igualmente importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Oiga, muy interesante la presentación. Vamos a abrir las palabras, ¿sí? Y le voy a pedir a don Jorge que si puede tomar nota, porque nosotros hacemos una ronda al menos de 3 intervenciones para que después se le da la palabra para que la vaya respondiendo y no se acumulen tanto. ¿Ya? Parte el diputado Arqueros, luego el diputado Rivas, luego el diputado Salinas. Después la segunda ronda. Gracias, presidente, por su intermedio. Felicitar a don Jorge, realmente a veces muy rápido, pero excelente. Uno que entiende, por eso yo pedí, oiga, implique esto otro. Es crítico el tema de los puertos. Pero yo he andado buscando, don Jorge, y a lo mejor ahí anótelo, por favor. Como usted bien lo dijo, tenemos varios puertos que están encapsulados. Puertos ciudad que quedaron encapsulados por la ciudad que creció. San Antonio no tanto, Valparaíso, y tiene el mismo símil Antofagasta. No así Mejillones. Antofagasta estamos moviendo más o menos 3,4 millones, 3,7 millones de toneladas. Con el corredor bioceánico eso se va a duplicar. Pero no hay un estudio, o si es que está disponible, ahí se lo pido por favor, ¿cuál es la relación de costo-oportunidad por 1 millón de toneladas adicionales? Porque para meter 3,5 millones de toneladas adicionales, ya sean graneles o teus, en un puerto, en el caso de Antofagasta, por poner un ejemplo, puede ser otro, el de usted, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay que invertir, o sea, hay estudios, para poder aperturar y eliminar la externalidad negativa que es
pasar por la ciudad, nuevos caminos, etcétera, etcétera. Entonces, el puerto de Antofagasta, usted sabe que se puede habilitar el módulo 3 y 4, que son 400 metros, pero hay que invertir cualquier plata ahí, ¿se fija? No así el puerto de Mejillones, que estamos moviendo casi 8 millones de toneladas, y puede aceptar el doble de tonelaje y solamente invirtiendo en antepuerto, porque es una zona muy, muy amplia, usted la conoce. Entonces yo no he visto un estudio del costo oportunidad de inversión por 1 millón de toneladas adicionales, porque todos quieren aumentar la capacidad portuaria, pero ¿cuánto tengo que invertir yo en esos puertos, entre comillas, ciudades encapsuladas, para poder dar un mejor servicio? Eso sería, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Rivas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, de igual forma, quiero felicitar y felicitarnos de estar con una eminencia como don Jorge. Hemos recibido una información tremendamente valiosa, muy valiosa, respecto de la importancia que tienen los puertos para la riqueza de nuestro país. Sin duda que son relevantes. Entender que aquí hay concesiones también en donde el Estado juega un papel muy importante, eso también nos pone en tremendo desafío, porque usted planteaba una cuestión que a mí me parece muy importante. Nos podemos comparar con puertos de la OCDE o de países de primer nivel, sin embargo yo creo que hay que corregir algunas cuestiones que tienen que ver con la administración de estos puertos. Yo creo que resulta importante saber si esta exposición que usted hoy día nos ha mostrado nos va a quedar. Es decir, deberá ser, obviamente, un tema que estimule algún tipo de legislación que contribuya a la mejor administración de estos puertos. Por lo tanto, esta información es gravitante. No sé, presidente, si nos podrán ustedes hacer llegar esta presentación. Ya. Ok, perfecto, ya. Entonces, la voy a leer, no me queda otra cosa. Ya la repartimos ya. ¿Ah, sí? Ustedes la conocen ya. Gracias. Seguro que me la enviaron a mí, ¿no? No, está en el grupo. Sí. Muchas gracias, diputado. Diputado Salinas, tiene la palabra. Gracias. Por su intermedio, presidente, bueno, primero a don Jorge valorar y agradecer que quien lo haya invitado, quiero felicitarlo a exponer en la comisión, porque creo que es súper importante. Separar la minería y de los puertos no tendría ningún sentido. Los puertos son intrínsecos a la actividad minera, fundamentalmente, y a otras más, porque nuestra región hace mucho tiempo que está impulsando el túnel de Agua Negra, justamente coincide con lo que decía, digamos, del Vicuña. Nosotros, nuestro puerto de Coquimbo mueve más de 4,2 millones de toneladas, que eso es bastante, un puerto que podríamos decir mediano, pero sin embargo hoy día está presionado porque tenemos varios, a lo menos 7 proyectos mineros en carpeta, hay unos que ya comenzaron actividad minera, y eso obviamente que va a estresar el puerto de Coquimbo, y yo como acuerdo por su intermedio con el diputado Arquero, que hoy día se ven atrapados. Coquimbo está rodeado de la ciudad, digamos, tiene que pasar necesariamente por La Serena. La Serena concentra el 65% del parque automotriz de la región de Coquimbo, por tanto también tenemos un punto crítico y además son comunas coloniales, entonces tiene una estructura muy distinta a la que hoy día podría tener para aquello. Mi consulta es la siguiente. No sé si usted en su estudio ha hecho una evaluación del impacto de aquellos que son los proyectos que son, los 10 proyectos que son, o sea, puertos que son estatales de administración del Estado y versus los 32 que son privados. ¿Por qué lo digo? Más allá de hablar y tener esta discusión, esta dicotomía, si es estatal o público, si lo privado mejor que lo Estado, porque siempre caemos en esa misma lógica, sino que cómo la experiencia de los puertos, tanto de ambos, estatales o privados, pueden transferirse. Yo soy crítico del puerto, de la concesión del puerto de Coquimbo, soy crítico. No es el momento de hacer las críticas aquí, pero es importante, ¿sabe por qué? Porque yo creo que cada puerto hoy día requiere, y no sé por eso la pregunta, si hay un estudio específico por cada uno de los puertos que tenemos hoy día. Porque hay elementos que son genéricos, que son transversales a todos los puertos, en los puntos críticos, pero cada uno tiene una particularidad, es una de ellas justamente donde están anclados, y todos los otros elementos que se determinan para que un puerto se pueda ampliar o no. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una inversión de China en la zona norte, particularmente en la región de Coquimbo, sin embargo terminamos en Callao haciendo el puerto.
y tiene que ver un poco lo que decía usted, cómo le damos certeza jurídica y una serie de otras cosas para que esta inversión sea de ese nivel. Solo quería preguntarle eso, si tenemos hoy día tienen los estudios de la evaluación objetiva de cada puerto, porque eso nos permite también tener una discusión dentro de esta comisión, porque si hoy día tenemos proyectos en carpeta, por ejemplo, Colchilco habla de 12 proyectos que ya entraron en faena, en producción. Y tenemos proyectos también mineros, por ejemplo, Cruz Grande, que es el puerto de la CMP, que está anclado en la comuna Liguera, que debería entrar en funcionamiento en algún momento. Entonces, si eso también está evaluado dentro de estos estudios, porque también nos permite nosotros tener una opinión para que digan que los parlamentarios son expertos en aquellas cosas de sus regiones. Y una de esas es que para nosotros que tenemos un borde costero en la región, necesitamos tener esa información porque también ayudamos a las decisiones de los ministerios o del Estado o los privados que van a invertir en tanto la ampliación como el mejoramiento. Y solo una opinión, hace mucho tiempo que deberíamos haber tenido esta discusión de que el tren en Chile es necesario, que no tiene un componente ideológico, que importante decirlo. Lo que nos tocó vivir de cierta forma en Europa, sabemos que se mueve todo por tren, por línea férrea. Y con mayor razón, como usted decía, el atributo de Chile, que es un país largo, que podemos tener perfectamente, y ya lo probamos. El tren era algo relevante, importante en Chile. Yo creo que hay que replantearse, sacando todas nuestras concesiones, sino que es necesario y que no deja el transporte terrestre de lado, sino que al contrario, es complementario, porque el transporte terrestre tiene otras funciones, pero por ejemplo este de carga, que tiene que ver con el mineral de cobre, en uno en particular, el día de mañana serán las tierras raras, etcétera, es relevante esa discusión que a un momento se la ponga, pero particularmente si hay algún estudio puerto por puerto que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra don Jorge. Gracias por todas las intervenciones. A ver, estudios no hay. Efectivamente, el tema del corredor, hay varias regiones que están evaluando, la segunda región y la tercera región. De hecho, el puerto de Antofagasta hoy día está llevando a cabo 5 licitaciones y una de ellas justamente es la evaluación de sacarle mejor rendimiento al puerto de Tocopilla. Y ahí hay un estudio de mercado donde eventualmente están diciendo, bueno, ¿qué pasaría si todo el norte argentino, ¿no es cierto? Y Uruguay inclusive, ¿no es cierto? Y quizás posiblemente algo de Brasil o Paraguay pueda salir por Chile. Y el día de mañana efectivamente podría salir por Chile. Y eso es un estudio que está llevando a cabo, esa es una invitación que está haciendo el puerto de Tocopilla, el puerto de la empresa portuaria de Antofagasta. Por lo tanto, eso seguramente se va a resolver dentro de las próximas semanas. Hay carga argentina que eventualmente sí podría salir por Chile. Si eso debería poder salir. Han habido largas conversaciones, pero hasta el momento, lamentablemente, solamente minera San Cristóbal, que es la única minera en Bolivia que sale por el puerto de Mejillones, es el único extranjero, ¿no es cierto?, que está saliendo hoy día. ¿Podrían salir otros extranjeros? Claramente que sí. Hoy están las líneas del FSAB, están las líneas de Ferronor, por lo tanto, eso es posible hacerlo. Un estudio por cada 1.000.000 de toneladas, no, señor diputado, eso lamentablemente no existe. Se podría eventualmente hacer un estudio de qué es lo que significaría, cuánto sería la máxima capacidad eventualmente para llevar a máxima ocupación, ¿no es cierto? Esto es exactamente igual que un hotel, exactamente igual que un Airbnb. Bueno, ¿cómo saco la mejor rentabilidad por pieza, ¿no es cierto? Lo ideal es tenerla ocupada los 30 días del mes, ¿no es cierto? Un puerto es exactamente igual que una panadería, es solamente throughput, es solamente flujo. Una panadería no acumula pan, ¿no es cierto? Un puerto tampoco. El mejor negocio portuario es que el contenedor entre y en el mismo turno se vaya, que los contenedores prácticamente no pasen por suelo. Pero sin embargo, hoy día lamentablemente tenemos que los terceros turnos hoy día no estamos trabajando en Chile, ¿no es cierto? Después de la pandemia nos fuimos para la casa y los terceros turnos no estamos trabajando. Entonces cuando Valparaíso y San Antonio dice, no, aquí ya estamos llegando a los niveles máximos de ocupación. Sí, bueno, estamos llegando al nivel máximo, pero trabajando 2 turnos de tren. Podríamos trabajar mucho más. Entonces todas esas cosas hay que ponerlas objetivamente en la cabeza y sobre la mesa, y como ustedes muy bien dijeron, sin ideología. Yo creo que lamentablemente en el tema del tren ha habido ideología y nos sigue pegando en la ideología. Hoy en día, por ejemplo, la evaluación social de proyectos. ¿Cómo es posible que hoy día nosotros no estamos saliendo en auto? Porque yo al menos, yo soy valdiviano, casado con Osornina. Yo si tengo un día jueves, viernes o un día lunes, antiguamente yo me iba en auto. Ahora ya no hay ninguna posibilidad porque tienes que salir a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, para poder llegar,
Claro, es más rápido a caballo. Porque si no, no sales. Y la vuelta en los domingos es lo mismo. Ya en Talca aparte un taco infinito. Entonces, los autos, las familias no estamos aprovechando las carreteras. ¿Por qué? Porque está llena de buses y está llena de camiones. ¿Por qué? Porque lamentablemente la evaluación social de proyecto no se ha actualizado. ¿Cuánto vale un taco? ¿Cuánto vale un accidente? La última vez que fui al sur en auto, habían 2 accidentes. Cada accidente me significó 1 hora más. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso para todos los chilenos? Porque yo no era el único. ¿No es cierto? Si es que pudiéramos poner todo eso arriba del papel y decir, momentito, pero entonces con la evaluación social de proyectos tiene que hacerse, pero tiene que hacerse objetivamente. Otro gallo cantaría. Los autos, los trenes debiesen mover todo lo que es carga y debiesen mover lo que es pasajeros. Y mi concepto es que las carreteras debiesen ser para las familias. Los trenes deberían andar de norte a sur y la carga en camiones de este a oeste. ¿No es cierto? Tal cual como hoy día lo hace el FSAB, ¿no es cierto? Que de toda la minería bajan los cátodos, ¿no es cierto? Y sube el ácido sulfúrico, sube el diésel, ¿no es cierto? Ese es el tráfico que tienen que tener eventualmente la carga. Pero bueno, contestando después la próxima pregunta con los públicos y privados. Efectivamente, como yo les mencioné, ahí eran una buena cantidad de billions, ¿no es cierto? 4 billions es un número muy bonito y muy interesante. Entonces, mi invitación sería, ¿qué es lo que le importa al Estado? Al Estado le debiese solamente importar recaudar más. ¿Cómo soy yo más hábil recaudando más? No siendo yo el que administra el puerto. Yo podría recaudar lo mismo o más pidiéndote a ti un fee, ¿no es cierto? Eso es lo que debiese hacer. Podemos tener mejor rentabilidad en los puertos, podríamos tener. Hoy día, el caso en Puerto Montt, que fue el caso extremo, ¿no es cierto? Cada privado empezó a resolver su problema porque cuando en Chile cada 4 años hay cambio de gobierno, a veces hay cambio de reglas del juego, entonces claramente nadie quiere hacer gran nivel de inversiones, ¿no es cierto? Si hay que poner bodegas, si hay que poner correas transportadoras, eso pueden significar un par de millones de dólares. Entonces, ante la duda, ante la incertidumbre, ante que te cambien todo, ¿no es cierto? Aprendamos lo de Chancay. Chancay fue un tipo que fue peruano, que llegó, pidió al Estado, ¿no es cierto?, una concesión marítima, se la dieron y una vez que él tenía, dijo, ya, perfecto, yo quiero esta superficie de mar, ¿no es cierto?, se la dio, la Armada se la dio, el gobierno se la dio, fue, pescó el teléfono, chinos vengan para acá. Y claramente a los chinos se la dieron en bandeja. Sí, los chinos actuaron muy bien y actuaron efectivamente, nada que criticarle a los chinos. Si hoy día alguien puede criticar algo, fue el actuar peruano. Ellos le faltó ver las 2 jugadas siguientes. Porque se le hicieron, y hoy día un puerto que está a 80 kilómetros, hoy día Chancay se rige lógicamente por la autoridad marítima, se rige por el SAC, por aduana, por Interpol, ¿no es cierto? Por la misma autoridad que Chile, pero no se rige por temas comerciales, tema comercial completamente autónomo e independiente. Pero Callao, que es una concesión portuaria, que sí tiene eventualmente la infraestructura, que se la pasaron a un privado, él sí tiene reglas del juego económicas. Entonces uno juega sin regla económica y el otro con regla económica. Sí. Punto, diputado Arquero, luego el diputado Cuyo. Sí, yo me refería, gracias a don Jorge, sobre el 1.000.000 de toneladas, era como, imagínese, el inventario de los mejores, los 10 puertos, ¿no es cierto? Ya. Yo me refería al análisis de costos relevantes, sacar 1.000.000 de toneladas métricas por un puerto versus el comparativo con otro puerto, Antofagasta versus Mejillones, por poner un ejemplo. Porque no hacen lo mismo, yo tengo que invertir por ese 1.000.000 de toneladas un fee, una cantidad de dinero. Ese estudio pareciera que no estuviera. A eso me refiero, el costo de oportunidad del costo relevante de sacar 1.000.000 de toneladas por un puerto X o por el otro. Sí, eso. Yo he hecho esos estudios en forma particular, se lo he hecho a BHP, Boston Consulting Group el año pasado también, y hizo distintas preguntas donde ellos dicen, a ver Jorge, ¿cuáles son todos los puertos que están en la segunda, tercera región? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? ¿Cuál es la indisponibilidad de cada uno? ¿Cuál es la ocupación de cada uno? ¿Cuál es el remanente de cada uno? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuánto paga con tren? ¿Cuánto paga con camión? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los riesgos? Porque los riesgos efectivamente puede ser hasta la Junta de Vecinos. Sí. Por ejemplo, la caleta de pescadores. Eso sí lo he hecho, pero en forma privada para empresas privadas. Nunca entre privados, nunca para el Estado. No lo incluye el precio en esta presentación. Para todo lo demás existe. Bueno. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo agradecerle al ingeniero profesor Jorge Ronda por la presentación. Creo que todos los que tuvimos la oportunidad de verla completa
nos dimos cuenta que aquí hay mucha sustancia para ideas legislativas. Aquí hay una pincelada muy, muy buena, es una oportuna visualización del futuro. Sobre todo en temas que evidentemente son de nuestra comisión, minería y energía. Hay una slice muy bonita, que justo la está viendo cada arquero. La proyección del 24-25, 104 billones de dólares en minería. Es un número maravilloso. Ojalá pudiésemos concretar la mitad de ese número. Es un número fantástico. Y estamos hablando solo de minería. Había otra anterior en donde estaban todos los proyectos energéticos. Entonces, la verdad es que aquí efectivamente tenemos una oportunidad clarísima en donde nosotros podríamos articularnos de manera correcta, pensando obviamente en el bienestar de todos los chilenos, la economía del país, la reactivación que tanto necesitamos, la generación de trabajo, y siento que aquí hay de verdad algo que muy, muy potente que podríamos sacar adelante en beneficio de todos los chilenos, como les decía. También quiero rescatar lo interesante de la visión que compartió el profesor del replanteamiento de la eficacia en el transporte de la carga. Efectivamente, ese es un tema muy, muy importante. Tenemos toda la carga sobre ruedas en este momento, debería estar sobre rieles, efectivamente, el grueso, ¿no? Pero sin embargo, no es así. Y aquí rescato algo que me comentó la colega Olmos, que pasa en particular en Atacama y seguramente en otras regiones también pasa, con lo que pasa con Ferronor, que Ferronor no deja comer, no come ni deja comer, no invierte en sus líneas del tren, y tampoco permite el correcto desarrollo de las ciudades, que está metida entre medio, y ahí tenemos también un tema que podríamos considerar. Contar la anécdota, ¿no?, de que se hizo un ejercicio por Atacama de sacar un contenedor desde Argentina. Y digo anécdota porque en verdad fue un solo contenedor, salió por el puerto de La Fruta, y la chancha se demoró en parir un ternero de este porte como 2 meses y medio. Entonces, efectivamente, nosotros no estamos preparados, en lo absoluto, para ese tema. Y creo que estamos muy atrasados también como para poder enfrentar el desafío tan grande como que el que se nos viene. No, por último, agradecer nuevamente al profesor la presentación e invitarlos a todos los que constituimos esta comisión, que muy buena la presentación. No quiero desmerecer los otros invitados que hemos tenido, pero creo que esta sí es la que nos da sustancia para que podamos generar alguna idea que se pueda transformar en ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Díaz, tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias, presidente. Bueno, cuando analizábamos la propuesta que nos entregaba el profesor, resultaban 2 cosas que parecen interesantes, ¿no? La primera, la manera en cómo se inicia una modernización de nuestros puertos con una tecnología mucho más alta que esté vinculada o que tenga un foco específico en minería. Y también la manera en cómo, ante la ya existencia del puerto de Chancay, los puertos cercanos se transforman en puertos auxiliares, y la manera en cómo pueden ir tributando a que ese puerto que tiene una mayor dimensión y mayores características, menores tiempos en que permanece cerrado y tiene una tecnología que supera con creces los puertos chilenos, de qué manera contribuimos o somos parte de ese proceso para no quedar tan fuera. La carga siempre tiene distintos factores, no más aún cuando es carga minera. En el caso de Arica y Parinacota no es una región minera, pero parte de la producción de Equibórax pasa por el puerto de Arica y de ahí se exporta al mundo. Sin embargo, nuestros puertos, sobre todo en zonas fronterizas, son altamente débiles, sobre todo por la escasa presencia de policía marítima y también con una baja modernización de aduanas. Y lo refiero porque hace días atrás se encontró una nueva forma en que se incorporaba una exportación de narcotráfico vinculada a madera de origen boliviana, con una carga total de más de 1.160 toneladas en lo que va de enero de este año hasta la fecha. Entonces también puede ir mutando la forma en que se provoca también otros tipos de delitos anexos y la manera en cómo los puertos tienen que tener una mayor fiscalización, pero también tienen que ser útiles en la medida de que puedan seguir contribuyendo a que se desarrollen más actividades económicas, como por ejemplo la minería. Y quería saber su opinión al respecto, ¿no? De qué manera podemos contribuir a que eso suceda. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Bien, en la segunda ronda de 3, yo también voy a hacer algunas reflexiones y algunas consultas directas también. La primera reflexión, me quedó claro en su presentación de que hay una tremenda desconexión
en la planificación, la estrategia del organismo del Estado respecto a la planificación territorial en cuanto a los puertos. Porque usted lo dijo, sin minería, o sea, sin puerto no hay minería, pero yo le agregaría que hay una cadena, son tres, que es minería, energía y puerto. O sea, es lo mismo, sin energía no hay ningún proyecto minero posible. En mi región hay dos, Arquero y Pucobre, que están hace casi 2 años tratando de conectarse al sistema para poder producir, por ejemplo, en el caso energético. Entonces, ahí tenemos nosotros una cadena, y nosotros no entendemos de que está conectado de esa forma. Y los organismos en general, no quiero hablar de ningún organismo en particular, sino los organismos generales en el Estado, no tienen una conexión respecto a esta planificación territorial de Arica a Punta Arenas. Es muy difícil, vamos a estar siempre, como decía usted, digamos, a disposición de las soluciones de parche o puntuales que vayan encontrando las empresas privadas. Yo le encuentro toda la razón en esa reflexión. Respecto a eso, nosotros en el periodo anterior fuimos a una comisión especial en Magallanes respecto al hidrógeno verde. Y dentro de las conclusiones finales, la conclusión más importante es que Magallanes no tiene puerto, ¿sí? no tiene ninguna posibilidad de desarrollar proyectos de hidrógeno verde, donde ya habían proyectos pilotos, habían $7 millones, fue el año 2024, Cristina, que fuimos, 2024 o 25 a Magallanes, no me acuerdo, 24 parece que fuimos. Claro, en ese año que fuimos nosotros, habían $7 millones invertidos en proyectos pilotos de hidrógeno verde, bastante avanzados, y venían varios. Nos reunimos ahí en la comisión con todos los actores de la industria, etcétera, y todos decían lo mismo, vamos a producir, pero ¿por dónde vamos a sacar? Y no había ninguna planificación, no hay ni en el horizonte alguna posibilidad de que la región de Magallanes tenga un puerto específico para poder sacar lo que se produce en hidrógeno verde. Mi primera pregunta tiene que ver con las situaciones de Magallanes hoy día respecto a este tema, ¿ya? Y lo segundo, que es una pregunta que me llamó mucho la atención. Usted dijo en una parte que no habían puertos que estuvieran equipados para recibir aerogeneradores. Me equivoqué, no sé si lo escuché bien o mal. Pero yo me recuerdo, puede estar equivocado, o parte de la ignorancia que uno puede tener en la específica técnica de esto, que yo me acuerdo en el puerto de Coquimbo llegan aerogeneradores, todos los aerogeneradores que se instalan en la región de Coquimbo llegan por el puerto, camiones especiales y con las aspas y con todo, digamos. Entonces, no sé si ese tipo de aerogenerador, por el tamaño, es el que puede llegar, había unos más grandes, no lo sé, me lo podría especificar porque me llamó mucho la atención eso, porque por el puerto de Coquimbo entra todo el parque eólico de la región de Coquimbo, o sea, yo se lo puedo asegurar, digamos. Claro, bueno, el traslado es lo mismo, si sale del puerto y van hasta Canela, por la carretera, y le pido que me haga esa aclaración porque me llamó la atención esa parte, probablemente me falta información para entenderlo bien. Y lo otro también, un poquito lo que señalaba el diputado Salinas en su presentación, y yo quisiera en su intervención solamente preguntarle básicamente también su opinión respecto a lo que tiene que ver con el sector portuario proyectado de la comuna de La Higuera, Cruz Grande, CMP, pero también está, y no hay que olvidarlo, no hay que descartarlo hasta que se descarte definitivamente o se echa a correr definitivamente, que es lo que estamos apoyando nosotros, que es el proyecto Dominga, que también tiene una situación especial ahí y evidentemente, si es que finalmente se concreta ese proyecto, va a necesitar una infraestructura portuaria, y en este caso, según lo que nosotros entendemos, está también ahí en la comuna de La Higuera. Quería saber su apreciación, si usted tiene información más allá respecto, técnica obviamente, respecto a esa situación del proyecto Dominga, eventualmente, si se llega a concretar. Muchas gracias, tiene la palabra. Muchas gracias por las preguntas. A ver, resumiendo un poco, cuando yo digo que el Estado ha ingresado 4 billions, ¿no es cierto?, en estos últimos 20 años, indudablemente el Estado necesita recursos, necesita dedicarlo, ¿no es cierto?, a salud, educación, pensiones, a un montón de cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, está bien que se vayan esos fines generales. Pero creo que sería una linda invitación que parte de esos 4 billions se quedaran en la industria marítima portuaria. La caridad tiene que partir por casa, porque tal cual como yo decía, que el tema donde estamos fallando hoy día son en los distintos entes públicos, eventualmente cada eslabón eventualmente que falle, ¿no es cierto?, no sirve. Hoy día sí que decimos 4 billions, y bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la PDI? No, bueno, la PDI acusaba que se echaban a perder, ¿no es cierto?, los scanners y eventualmente empezaban el camioncito, se empezaba a ir de una región a otra.
Entonces, ¿no sería más inteligente en decir, oye, momento, si un camión te vale, no sé, el camión chino vale 3 millones de dólares, el camión americano vale 10 millones de dólares, ¿no sería más inteligente invertir estos 10 millones de dólares? Porque rápidamente, incautando droga, el camión se paga solo. Y esa matemática lamentablemente no se hace. La PDI, eventualmente SAC, Aduana, Interpol, todas son instituciones por el tema de la carga Equívorax, toda la carga boliviana. Indudablemente que sí, tenemos el tratado de 1904 que le permite pasarnos, ¿no es cierto?, toda la carga boliviana de importación y de exportación. Bueno, y entonces, ¿por qué no controlamos mejor? Si podemos controlar mejor. Pero efectivamente quizás... ¿Perdón? Con un ferrocarril que no se usa, y lo mismo pasa con el ferrocarril, ¿no es cierto?, en otras partes. Entonces, quizás no hemos tenido la habilidad en gritar lo suficientemente fuerte, y por eso que, Archie, agradezco esta invitación para transparentar un poco nuestra impotencia cuando nosotros vemos nuestros puertos y nos llaman la empresa extranjera, una empresa extranjera, otra empresa extranjera, y dicen, ¿y cómo lo podemos hacer? Efectivamente, hoy en día, ¿qué es lo que ocurre en Magallanes? Magallanes, efectivamente, hoy día tiene 2 puertos en Magallanes públicos, que es Laredo y Mardones, ¿no es cierto? Uno tiene 2,5 metros de calado. ¿Qué es lo que es eso? ¿No es cierto? No es nada. Entonces, efectivamente, cuando un aerogenerador que mide 85 metros, para que tengan un orden de magnitud, lo que pasó en Punta Arenas fue que el camión tuvo que entrar retrocediendo, tiene que entrar por el puente de acceso, tiene que entrar retrocediendo, tuvo que tomar la pala y poder salir. Cuando usted me dice que Coquimbo lo puede hacer, sí, claro, lo puede hacer, y el puerto de Las Losas, que también tiene un ángulo entre 90, ¿no es cierto?, y 180 grados, también tiene que entrar retrocediendo para eventualmente poder salir eventualmente con la carga. Hay algunos puertos que lo pueden hacer. No obstante, los puertos eventualmente no deberían tener problemas ni de ángulos de giro, ni tampoco que los puentes de acceso tengan demasiada diferencia de altura entre el muelle, ¿no es cierto?, y lo que es en tierra, porque tienen que salir un obstáculo que tiene 85 metros de altura, de largo, ¿no es cierto?, que son camiones con sobredimensión, y después estos camiones tienen que cruzar todo Punta Arenas, tienen que cruzar todo Coquimbo, ¿no es cierto?, y más encima tienen tránsito diario. Entonces, por un lado dicen el tránsito diario, pero el tránsito diario es justamente la hora de los tacos, la hora de los colegios. A mí me tocó, yo viví hace 20 años atrás, viví en Antofagasta, yo monté Puerto Angamo, por lo tanto, sufrí, yo siendo portuario, habiendo puesto en funcionamiento Puerto Angamo, yo sufría todos los días cuando el ferrocarril del FSAB entraba por Sierra Gorda, ¿no es cierto?, y entraba a la ATI, ¿no es cierto?, porque efectivamente después le dijeron, no, solamente tienes que entrar ahora, a partir de ahora entrar solamente de noche, de las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Entonces, todo eso son obstáculos, eventualmente, si el día de mañana cada proyecto son 900 palas, es un obstáculo importante, también para Coquimbo, también para Valparaíso, también para cualquier ciudad. Entonces, lo que debiesen hacer las ciudades, Magallanes hoy día, indudablemente, la evaluación, y esto es lamentablemente porque esa fue la evaluación social de proyecto, es bien responsable, claramente que es bien responsable, y es el buen uso de los recursos, pero lo único que fomenta es que los recursos sigan concentrándose en Santiago. Si uno ve cómo ha aumentado la población en Santiago estos últimos 20 años, bueno, más de alguno de ustedes no es santiaguino y vive en Santiago. Yo soy valdiviano, casado con Osornina y terminé viviendo en Santiago. Entonces, cuando fomentamos a quién beneficia la mayor cantidad de gente, esa fórmula lamentablemente yo creo que hay que adecuarla, porque si no, lo único que vamos a terminar haciendo, que hoy día somos el 43% de la población que vivimos en Santiago, hemos aumentado un 10% estos últimos 10 años. Va a seguir aumentando, vamos a terminar 60, 70, 80% en Santiago, y esa fórmula tiene que cambiarse para que efectivamente ponderar correctamente. Por ejemplo, que no haya impuesto a la renta en la primera y segunda región, en la décima, undécima, ¿no es cierto?, que no haya impuesto a la renta, que no se pague IVA, que no se pague IVA a la lectura, qué sé yo, a la comida. Se puede ir segregando el país entero, se puede ir buscando eventualmente fórmulas para que la gente no viva todo en Santiago. Y volviendo a la pregunta original de los 4 billions, yo creo que parte tiene que quedar en casa, y yo creo que ese trabajo no se ha hecho. SAC, Aduana, Interpol, son instituciones, la misma autoridad marítima, necesita recursos para poder hacer bien su pega. ¿Y a quién le conviene? A todos nos conviene. Si que los puertos fueran mejores, más eficientes, atenderíamos más naves, podríamos competir mejor contra Chancay. Si nosotros quisiéramos hacer la pega bien, la podríamos hacer, pero para eso tienen que estar todos los recursos disponibles. Y lógicamente pidiendo eventualmente contra esos mismos ingresos o nuevos ingresos. Se podría hacer eso. El tema de Dominga
es para la risa, porque es una aprobación ambiental que ha durado eternamente, que sí, que no, que viene un organismo que lo aprueba, después con el codo una autoridad judicial lo borra, después vuelve a jugar, entra, sale, ha entrado y salido 10 veces. Y eso no puede ser, eso no le hace bien ni a Dominga, no le hace bien a la región y tampoco le hace bien al país. Cuando un extranjero me dice, oye Jorge, ¿qué pasa acá? ¿Va a haber la luz o no va a haber la luz? Bueno, la verdad es que no sé. No es posible que las empresas gasten millones de dólares y hasta el último día no sepan qué es lo que ocurre. Eso lamentablemente no puede ser. Y cuando el mayor obstáculo de Domingo fue, dijeron, no, es que obstaculiza el tránsito, el libre tránsito de las ballenas. Y ustedes me van a decir que solamente en la cuarta región hay ballenas en todo el mundo. En Europa no hay ballena, en Estados Unidos no hay ballena, en Australia no hay ballena, en otras partes del mundo no hay ballena. El fenómeno lo tenemos en todas partes. Sí tenemos que ser coherentes, tenemos que ser conscientes y tenemos que tomar acuerdos internacionales, ¿no es cierto?, en cómo se regula el tema. Eso. ¿Toda la respuesta, cierto? Sí. Ok, diputado Salinas. Tiene la Iba palabra. por su intermedio el profesor iba espectacular, hasta el último comentario. Sí. Yo creo que es bastante más complejo sin tomar ninguna posición esta mesa, porque yo creo que, y con el diputado Solantay, lo que somos de la región, hemos sido súper rigurosos, hemos tratado de tener una objetividad y no politizar el tema Dominga. Por tanto, su mérito, todo lo que ha pasado, tiene una tremenda historia, en la cual yo la conozco en detalle. Pues me tocó ser CRM Gobierno en su momento, cuando fue la primera presentación en el Consejo, cuando se votó el proyecto Dominga. Entonces, es mucho más que las ballenas. Nosotros tenemos un área única en el mundo, de una surgencia única, es un santuario de la naturaleza considerado y valorado en todo el mundo. Y por lo tanto, nadie podría estar en contra de un proyecto minero, que además la minería es una de las actividades más importantes, sino que tiene que ver efectivamente con cumplir con rigurosidad lo que se exige en términos de normas ambientales. Pero es un tema aparte. Yo creo que no es simple tanto decir que hay una ballena como no hay en otras partes del mundo o en otras partes de Chile, sino que es bastante más complejo el tema. Entonces si algún día, presidente, es necesario conversar este proyecto en esta comisión, yo lo invito a que podamos conversar e invitar a aquellos que sean necesarios y que conversamos el tema Dominga, porque ha tenido muchas aristas, hay muchas contaminaciones, y tenemos que mirarlo con la mayor objetividad posible este tema, y por algo no se ha podido, digamos, aprobar este proyecto por muchas cosas. Bueno, en un momento conversarlo, pero ahí yo pido la máxima rigurosidad en los comentarios con respecto a este proyecto, porque y yo trato de ser lo más objetivo posible en esta mirada, así que lo demás, profesor, extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Cáceres, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien sucinto por su intermedio y sumándome a las palabras de mi colega. Íbamos muy bien en la presentación, pero en relación a las ballenas, acá yo realizo una defensa corporativa, porque no es una ballena más, una ballena menos. Es un santuario de la naturaleza, es un ecosistema que por su naturaleza, por la alimentación, es un núcleo donde alberga ballenas, que es vital para el crecimiento y que siga creciendo esta especie. Y yo creo que en aquello no hay doble discurso. Lo dice la ciencia y es mi deber como diputado decirla también en esta mesa. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, yo solamente señalar que las opiniones se respetan, son las opiniones suyas, la opinión del diputado Salinas, la opinión de la diputada Cáceres, y el mismo respeto, el mismo peso tiene la opinión de don Jorge, que nos vino a exponer. Aquí cada uno plantea lo que estime conveniente. Y respecto a ese tema, yo soy diputado de la región de Coquimbo, tenemos una posición contrapuesta con el diputado Salinas respecto a Dominga. Yo lo que podría agregar y rescatar y coincidir con usted, que independiente de toda la discusión de fondo, llevamos años discutiendo, yo era Core, Bernardo era Ceremi, estamos discutiendo por los diarios, por la radio, por todo. Pero independiente de eso, lo que no puede pasar es que estemos con una incerteza jurídica eterna en cualquier proyecto. No puede ser, hay que tomar una definición, hay que terminar de alguna forma la discusión ambiental, la discusión técnica, la que usted estime conveniente. Pero lo que no puede pasar es que eternamente estemos en una indefinición, porque eso, como yo concuerdo con usted, Jorge, le hace mal no solamente a la certeza jurídica, sino que también a los territorios, en este caso a nuestra región de Coquimbo. Así que ahí, en algún momento, ahí yo también tomo la palabra del diputado Salinas, en algún momento vamos a llegar seguramente a la discusión en esta mesa, porque viene
ya lo que se vislumbra como la definición final, y los que estamos a favor vamos a poner nuestros puntos, los que están en contra también van a tener la oportunidad de plantearlo. Don Jorge, la palabra para ya terminar esta parte y pasar a puntos varios. Sí, no, 30 segunditos nomás. Diputado, yo nunca dije, por favor no me malinterprete, yo nunca dije una ballena más o una ballena menos. ¿Ah? Nunca yo justifiqué una más, una menos. Lo que yo dije es que ballenas hay en todas partes del mundo. Si nuestra preocupación son las ballenas, yo les aseguro, si vamos a revisar la estadística, por el estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, pasan mucho más ballenas, pasan muchos más barcos. Si el argumento de Dominga es válido, entonces suprimamos el estrecho de Magallanes. Porque ahí efectivamente sí ocurre que en la primera angostura y segunda angostura, la segunda angostura tiene 6 nudos de velocidad. La primera angostura tiene 12 nudos de velocidad. Los barcos tienen que pasar con propulsión y tienen que pasar fuertes. Un práctico, lógicamente, para que no te lleve la marea, para que no te lleve la corriente, tienes que pasar con máquinas. Con velocidad, exactamente. Con remolcadores y con velocidad. Por lo tanto, si que la preocupación es la ballena, el estrecho de Magallanes, ese sería el top one en cuanto a sería el cáncer de las ballenas, si que fuera esa la preocupación. Por lo tanto, efectivamente, ¿qué tiene? La preocupación es, efectivamente, hay que pasar a una velocidad que los barcos mantengan la gobernabilidad, ¿no es cierto? Significa una velocidad mínima que tienen que tener los barcos para que puedan andar con corriente y contracorriente. Y eso lo tienen que hacer eventualmente, y por eso la Autoridad Marítima exige que hayan 1 o 2 prácticos, ¿no es cierto?, a bordo. Si que alguna vez han tenido la oportunidad de cruzar el estrecho de Magallanes, por favor háganlo, porque esa es una de las partes más lindas que existe, todo lo que es de Puerto Montt al sur. Navegar esos estrechos es buenísimo, es buenísimo, por lo tanto, creo que hay que ponerlo todo en su justo mérito. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por la presentación, y en cualquier momento lo vamos a estar llamando de nuevo, porque de verdad que esta presentación es muy, muy importante, muy atingente. Así que muchas gracias de nuevo, don Jorge. Bueno, puntos varios, me había pedido, sí, vamos a hacer el orden, ¿cierto? El diputado Arqueros, diputado Urcuyú, diputado Rivas, diputada Cáceres. Tiene la palabra el diputado Arqueros. Gracias, presidente. Por el formato, creo que tengo que leer los puntos importantes del oficio. Ya, el contexto es el siguiente. Perdón. Solicitar, presidente, oficiar a Codelco, dada a exigir el esclarecimiento de un eventual ataque informático en abril del 2026. Esto fue una denuncia anónima, ¿ya? Que habría afectado a la empresa Site, proveedor tecnológico utilizado por importantes compañías del sector minero, entre ellas Codelco Chile. Según los antecedentes que han trascendido, dentro de la información estaría siendo ofrecida por tercero, aparecen carpetas identificadas como Codelco, entre comillas, Codelco Prepro, asociados a más de 1.2 terabytes de datos y cerca de 2 millones de archivos. Hasta ahora no existe una explicación sobre dicha información, por tanto, y ni tampoco de su contenido, por lo cual podrían a lo mejor tener implicancia. Por tratarse de una empresa estratégica del Estado, en este caso Codelco, estos antecedentes revisten la máxima gravedad y deben ser aclarados. Y ahora procedo... ¿Y el presidente se fue? Ah, está tomando café. Ya, procedo a... Claro, un café. El informe que se solicita, dada a la atención de la relevancia, como decía, de Codelco, se solicita que se ha tomado Codelco conocimiento de estos antecedentes y ha verificado, este es el punto 1, o ha descartado la existencia de un incidente de ciberseguridad que pudiera o pudiese involucrar la información de la corporación. Ese es el punto 1. Punto 2, informe si las carpetas o repositorios identificados como Codelco, entre comillas, y Codelco Prepro contienen o podrían contener información de propiedad administrativa o de custodia de la corporación, en este caso Codelco. 3. En caso afirmativo, que se indique qué tipo de información se encontraría involucrada, precisando si corresponde a antecedentes técnicos, operacionales, de tipo ambiental, de seguridad, recursos humanos, datos personales y o información comercial y o contractual estratégica de carácter confidencial.
4, que se precise si la información eventualmente comprometida incluye mapas, planos, información georreferenciada, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, sistemas de gestión ambiental, protocolos de emergencia de cada una de las divisiones, infraestructura tecnológica u otros antecedentes relativos o a procesos críticos que esté llevando la corporación en sus distintos proyectos. 5, que se señale que la información eventualmente afectada se encontraba clasificada o sujeta a medidas especiales de protección, o de confidencialidad, o de reserva, o de seguridad. 6, que el informe contenga si Codelco ha realizado un catastro de la información eventualmente comprometida, indicando sus principales conclusiones. 7, son 10 puntos, que se señale si se activaron protocolos de respuestas frente a este incidente de ciberseguridad, cuáles fueron las medidas adoptadas para resguardar la información y qué medidas se tomaron para resguardar la continuidad operacional. 8, infórmese si la empresa proveedora involucrada comunicó formalmente al mandante, en este caso Codelco, la existencia de un eventual incidente de seguridad y si la corporación ha requerido antecedentes adicionales o si ha iniciado auditorías al respecto, investigaciones o revisiones contractuales al respecto. 9, penúltimo punto, que el informe contenga si se evaluó la existencia de riesgos para la seguridad de las personas, trabajadores, contratistas, instalaciones, procesos productivos, infraestructura crítica y, como dije en el punto anterior, afectación de la continuidad operacional de la empresa. Y punto 10 final, en caso que hubiese o haberse determinado la existencia de esta información de Codelco comprometida o potencialmente expuesta, que se indiquen las medidas correctivas adoptadas, medidas, acciones inmediatas, y si los hechos fueron comunicados a las autoridades competentes en el tiempo y en las razones por las cuales no se habría informado públicamente esta situación, de ser el caso así producido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, no vamos a leer de nuevo todo, pero vamos a tomar el acuerdo, lo señalado, lo solicitado por el diputado Arquero. Se toma el acuerdo. ¿Lo puedo leer de nuevo? Sí, lo vamos a leer de nuevo, no se preocupe. Diputado Urcuyú. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, pedir que un listado, o sea, proponer un listado de 6 personas que me gustaría que pudiesen considerarse para hacer una exposición en la reunión que tenemos el próximo 18, la comisión especial que tenemos en Santiago. Le puedo hacer llegar a través de correo a la secretaría de la mesa el listado de las 6 personas que les agradecería que consideremos. Son representantes de asociaciones mineras de diferentes ciudades del país. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Se toma el acuerdo? Toma el acuerdo. Sí, invitar a los 6 que... Sí, bien. Se toma el acuerdo. Diputado Rivas tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero solicitar, por su intermedio, al Ministerio de Minería si respondió o no respondió el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional y las preguntas que se presentaron para que respondieran efectivamente tanto el informe como las preguntas. La última visita del ministro de Minería y Economía. Eso es lo primero, respecto al informe de un posible déficit fiscal que nos entregó la Biblioteca del Congreso Nacional. Y las respectivas preguntas, que creo que fueron como 35 preguntas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera solicitar, por su intermedio, a la comisión que cite al alcalde de Penco, al CEREMI de Minería de la región del Biobío, a las organizaciones sociales, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la Cámara de Comercio, alguna organización ambientalista, porque el lunes pasado hubo un consejo que aprobó
el informe ambientalista o ambiental de la instalación de las minas Tierras Raras, Aclara Tierras Raras. Por lo tanto, hay una disconformidad respecto de convivir con estas minas. Y yo quisiera que se pudiese entregar la información aquí en esta comisión, porque no es suficiente un acto administrativo para que efectivamente se aprueben estas minas o se desaprueben, porque también tenemos ahí una situación en la región del Biobío con un 9,8% de cesantía, 9,8% de cesantía. Por lo tanto, necesitamos, creo yo, como Congreso, tener mayor información respecto de la instalación de estas minas de tierras raras, sabiendo que estos lantánidos son muy importantes para, yo diría que mayormente la geopolítica, y espero que sea muy importante también para el desarrollo de Penco, para el desarrollo de Gran Concepción y la geopolítica, porque de aprobarse vamos a tener un sistema ahí productivo que no conocemos los daños colaterales que esto pueda tener. Así que yo pido, por favor, que se cite al alcalde, al Ceremi, a algún servicio de medio ambiente y a la sociedad civil, COSOC, Junta de Vecinos, en fin. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra a la Secretaría para que nos aclare también una información respecto a eso. Gracias, presidente. Respecto del primer punto del diputado Rivas, la comisión efectivamente acordó en la sesión anterior remitir al ministro de Minería la nómina con las preguntas que usted nos hizo llegar. Ese oficio ya se envió la semana pasada, no lo ha contestado. Estamos todavía en un plazo. Y respecto del segundo tema, no se acordó formalmente la comisión. Usted me hizo entrega efectivamente del informe de la biblioteca, pero no se ha enviado su oficio, así que la comisión lo tiene a bien, lo remitimos al ministro de Minería. Presidente, sí, yo fui bastante explícito. Yo hablé del informe financiero respecto del déficit fiscal que podía producir. Yo fui súper explícito y se votó. Y se votó ambas cosas juntas. Aclarando, diputado Urcullo, está claro lo que plantea el diputado Rivas en el sentido de que lo solicitó, pero me aclara la Secretaría que no se tomó el acuerdo. Entonces, respecto a eso, y aquí ustedes saben que las sesiones funcionan por acuerdo. Entonces, ¿qué les parece? Para que no haya más dilación respecto a eso, tomamos el acuerdo respecto a lo que señala el diputado Rivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora sí que está tomado el acuerdo. Ya, perfecto. Secretario. Bien, diputada Cáceres. Pero yo quisiera que tomáramos el acuerdo respecto a la invitación. Sí. También tomamos el acuerdo respecto a las invitaciones a los actores locales, por decir una forma, ahí vamos a ver el listado de todos los que pueden ser invitados por el tema Aclara, Tierra Rara, Penco, etcétera. ¿Eso? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, bueno, después depuramos el listado ahí con el mismo diputado. Ya. Diputada Cáceres. Gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera poner en conocimiento de esta comisión una situación que ha sido denunciada públicamente por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Según los antecedentes conocidos, durante los últimos meses se habrían producido importantes desvinculaciones que alcanzan el 30%, y además de aquello se suma la reciente renuncia del director ejecutivo y la subdirectora ejecutiva de la misma área. A ello se suman importantes preocupaciones relacionadas con el financiamiento de la agencia, la suscripción del convenio programático del año 2026 y la continuidad de programas tan importantes como lo son Casa Solar, Mi Taxi Eléctrico, Mejor Escuela, Educa Sostenible, Mi Calor de Hogar y Comuna Energética. Dada la relevancia que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética para la implementación de políticas públicas en materia de eficiencia energética, nosotros ya presentamos un oficio, pero asimismo, presidente, por su intermedio, me gustaría solicitar que esta comisión pueda considerar la invitación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Agencia de Sostenibilidad Energética con el objetivo de que puedan exponer directamente sus inquietudes, antecedentes y preocupaciones respecto del actual escenario que enfrenta la institución. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Salinas. Presidente, mire, lo primero es que... Diputado, perdón, para que no se nos vaya a pasar lo mismo que con el diputado. Vamos a tomar el acuerdo respecto a lo que solicita...
Sí, claro, el presidente va a tomar la determinación respecto a la fecha, pero el acuerdo lo solicitado por la diputada Cáceres se toma en este momento, ¿sí? De acuerdo. Ahora sí, Sí, diputado. presidente, tiene que ver con energía. Cuando estuvo presente la ministra de Energía, yo particularmente le hice el punto con respecto a que la ley de subsidio a las cuentas de la luz terminaba en el 2026. Ya había una rebaja de un 55% a partir, digamos, del primer semestre que tenía un monto distinto, se rebajó un 55% y esta ley termina este año, 2026. Y yo le sugerí que nosotros estábamos sumamente disponibles de presentar una prórroga de este subsidio para el 2027, pensando en las condiciones económicas que hoy día tiene la familia, y ella quedó de responderme, que lo iba a averiguar. Entonces yo quiero que se pueda formalizar, si es posible, de que efectivamente el Ministerio va a tener, digamos, o va a presentar una ley con respecto al subsidio, a la prórroga de este subsidio, sabiendo hoy día que ahora el mes de junio subió un 2,6% el costo de la energía y por tanto eso impacta mucho más a la familia. Ese es el primer punto para poder oficiar a la ministra con respecto a eso. Tomemos el acuerdo, según lo planteado por el diputado Salinas. Acordado, diputado. El segundo punto tiene que ver con poder también, no sé si ya se propusieron nombres para la reunión de trabajo o la comisión que vamos a tener el 18, si es que hay algunos invitados ya y si ellos han ya formalizado esa presencia. Y yo también quisiera, también en la discusión, así como por intermedio al diputado Orcuyú, también presentar un listado de personas que nos pueda ayudar también a mejor decidir el proyecto que ingresó el Ejecutivo. Por tanto, también presentar algunos nombres que los vamos a hacer llegar, presidente, para que se puedan considerar también en esta sesión. Y como quedamos de acuerdo, así lo conversamos con el presidente titular, que era no agotar la discusión en una sola jornada, porque esto es un tema trascendental. Estamos hablando de la modificación del código, digamos, minero, y por tanto ahí se requiere tener. Y yo le decía que lo bueno es que podamos discutir no con la urgencia que quiere el Ejecutivo, para que ojalá sea aprobado mayoritariamente en esta comisión. Eso nos permitiría que, una vez puesto en sala, tuviéramos también la disposición todos de poder votarlo. Entonces, era importante que en esta comisión pudiéramos nosotros tener la mayor cantidad, digamos, de expositores y poder tener una mejor elementos para poder decidir. Así que también va a llegar ese listado, presidente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un segundito, por favor, diputado. No se olvide del punto porque necesito darle la palabra a la Secretaría por lo señalado por el diputado Salinas. Sí, gracias, presidente. Respecto a la sesión especial de la próxima semana, el presidente ayer me comunicó el nombre de 3 invitados: el viceministro de Minería y Economía, la Tsunami, que ellos solicitaron ser recibidos, que venía en la cuenta la semana pasada, y la Confederación Minera de Chile, a su presidencia. Esas 3 invitaciones ya se cursaron. El acuerdo que tiene la comisión son 15 minutos por exposición y la sesión es de 9 a 2. Entonces, con los 6 invitados del diputado Orcuyú, yo lo que les puedo decir es que el presidente que vaya viendo el número de invitados en la medida que ustedes nos hacen llegar la... Sí. Bien, muchas gracias, diputado Arquero. ¿Sobre el punto? Sobre el punto, presidente, sí concuerdo con el colega, ¿no es cierto?, con respecto de tener varias miradas y tener varios, pero se dejó claramente que la suma urgencia no se iba a cambiar. Creo que eso ya es una discusión que se dio, pero estoy muy de acuerdo que hayan invitados, podamos tener distintas perspectivas, pero era más que nada el punto de que la urgencia tiene que ser tal como viene el proyecto. Muchas gracias, diputado. Bien, yo también quiero plantear un punto varios. En el periodo anterior llegamos, aquí la señora Cristina se acordará también, todos quienes trabajan en el equipo, llegamos a la última sesión del periodo anterior y íbamos a votar 2 proyectos de ley que habían pasado por toda el requerimiento de discusión, etcétera. 2 proyectos de ley que eran muy pequeños, de energía, y mi solicitud, yo les voy a contar qué es que lo pidamos, evidentemente lo vamos a hacer en forma personal con el presidente, que no hay ningún problema, pero que quede acá, que son los proyectos que quedaron en el momento de votar. Después hubo una sesión extraordinaria y no se pudo hacer, pero estaban listos para la votación. Uno tiene que ver con el proyecto de concesibilidad del litio, que fue largamente discutido en el periodo anterior y, como le digo, quedó solamente pendiente la votación en esta comisión, volver a ponerlo en tabla para votar con la
salvedad de que como la mayoría son diputados nuevos, podamos tener a lo mejor una sesión informativa respecto a eso. Digo informativa porque ya no hay más presentación, porque esto ya viene de mucho tiempo, pero por lo menos informativa respecto a la concesión del litio, para ponerlo en tabla, que podamos tomar ese acuerdo, pedir que nos pongamos en tabla, dentro de las urgencias obviamente. Y el otro proyecto que tiene que ver con el cambio de medidores remotos, que también se hizo toda con la intervención del ministro de la época, todo se hizo correctamente y faltó solamente la votación para, a grandes rasgos, dotar, cierto, con rango legal que y normativo y reglamentario, para que las empresas distribuidoras puedan efectuar ciertas planificaciones y puedan, digamos, ofrecer lo que tiene que ver con el cambio de medidores para la medición remota, por una serie, que no vamos a entrar en la discusión hoy día, pero una serie de beneficios que eso va a tener respecto a la medición. Un segundito, vamos a tomar el acuerdo para que podamos poner en tabla. Sí, diputado Salinas. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que con respecto al primer proyecto, así como hay un nuevo parlamento y una comisión, también hay un nuevo gobierno. Por tanto, yo no sé si esto tuvo conversado con el ministerio ya, de que poner este proyecto en tabla, porque si eso tiene una implicancia en el Ejecutivo, obviamente que el Ejecutivo tiene que saber que estamos en esto. Entonces, yo solo quería preguntar si eso está conversado con el Ejecutivo, con el ministerio en particular. Bien, cuando yo les planteaba de que como la mayoría de los diputados son nuevos y podemos tener una sesión respecto a explicar el proyecto antes de votarlo, digamos, evidentemente que podemos y corresponde invitar al Ejecutivo para que se pueda pronunciar respecto a eso. Eso no hay ningún problema. Como le digo, el acuerdo que estoy pidiendo es para ponerlo en tabla, dependiendo de la urgencia, obviamente, para que se conozca y todo lo demás. ¿Ya? Así que, sí. Diputado Rivas, diputado Urcuyu, diputado Rivas, diputado Urcuyu. Señor presidente, por su intermedio, yo quisiera preguntarle a usted si el poner esto de nuevo en análisis y discusión acá también va a definir los tiempos, porque no solo porque no somos quienes estuvimos en la deliberación, en el análisis anterior, sino porque tenemos una tremenda responsabilidad respecto de decir que sí o que no. Y si nosotros nos encontramos con una información que, de acuerdo a nuestros criterios, son incompletas, efectivamente estaríamos imposibilitados de votar en conciencia. Entonces yo le pediría que si acordar que esto vuelva a la sala, que vuelva acá a la comisión, va a significar que usted solo nos va a dar un plazo de una sesión. Yo lo estaría votando a favor, digamos. Porque efectivamente son dos temas sensibles. No conozco la ley del litio, esta modificación que ustedes quieren hacer, pero sí entiendo que la modificación respecto de los medidores no fue justamente una iniciativa muy popular de las empresas distribuidoras eléctricas, ¿no? Y por lo tanto, creo yo que se debería estudiar muy bien esto, y si alguno de los colegas que está aquí junto conmigo, evidentemente, no encontramos la información suficiente como para poder tomar una posición, obviamente que vamos a pedir mayor información. Entonces, no quisiera estar yo horquillado por el tiempo, que a mí me parece que pudiese hacer que asumamos una responsabilidad política que no nos corresponde. Muchas gracias, diputado. Antes de pasar las aclaraciones, evidentemente, a ver, lo que yo estoy pidiendo es súper simple, que esto vaya a la tabla porque quedó pendiente del periodo anterior, ¿ya? Y eso quiere decir de que podemos tener el acuerdo, si después todos nos podemos acordar en los tiempos, y esto también me aclaraba la Secretaría, va a abrir un plazo de indicaciones, tal cual. Lo que no puede pasar, según mi punto de vista, es que volvamos a cero, porque esto ya se discutió largamente en el periodo anterior, y esto tiene una continuidad. En el Congreso hay proyectos que tienen continuidad. No vamos a pretender que se vote un proyecto sin ningún tipo de información. Eso es totalmente antiético dentro del trabajo que nosotros hacemos. Pero sí que tenga una continuidad de lo que viene. Y cuando se llegue
llegue el momento, con los plazos de indicaciones, así como lo hizo el diputado Salinas, con una presentación del viceministro en su momento, podemos reabrir esa discusión, pero mi planteamiento es que esos temas tienen que cerrarse, y se cierra con las votaciones. Si alguien no está de acuerdo, votará en contra, y los que estamos a favor los que estaremos a favor vamos a votar a favor. Pero me refiero a que ese proceso tienen que cerrarse, tampoco para pasar por encima de ningún diputado ni de ninguna consideración. Pero ese es un poco el espíritu de este acuerdo, de que vaya a la tabla sabiendo que no tiene urgencia, que no es un proyecto del Ejecutivo, que hay otros proyectos que están primero, pero que vaya a la tabla, que no se quede en el periodo anterior ahí en el basurero como quedan muchos de los proyectos, y se votará en el mérito y cada uno podrá pronunciarse respecto a favor o en contra de esa iniciativa. Eso es más o menos lo que se quiere plantear. Sí, tomamos el acuerdo en ese tema, que vaya a la tabla en un momento determinado y tomamos el acuerdo después en el detalle, en los tiempos, los plazos, las indicaciones, etcétera, para poder terminar ese proyecto, ¿sí? Se toma ese acuerdo. Diputado Urcuyu. Presidente, muchas gracias. A ver, primero decir que le agradeceríamos mucho, tomando el punto anterior, que nos pudiesen orientar dónde podemos buscar la información del proyecto para poder leerlo, estar un poquito en conocimiento y adelantar un poco el trabajo. Estoy tremendamente de acuerdo con la opinión del colega, que también es muy correcto de nuestra parte considerar al Ejecutivo en la visión de esos proyectos, y también que nosotros estemos al tanto, ¿no?, de los alcances de esos proyectos, independiente que, a ver, no le quiero restar mérito al trabajo legislativo que se hizo en el periodo anterior. Creo que eso es innegable en lo absoluto. Y lo otro es que quería consultar a ver si la Secretaría me puede orientar, porque yo voy a levantar un proyecto para un tema que tiene relación con el tema minero, en el cual lo quiero presentar acá en la comisión y evidentemente invitar a quienes consideren oportuno firmarlo también, pero si me pueden orientar el procedimiento, por favor, si hay que presentarlo acá, etcétera. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, eso antes, sí, le vamos a dar la palabra a la Secretaría, diputado Urcuyu, para que pueda poner atención ahí en lo que le va a explicar Cristina respecto a lo que usted señala. Sí. De inmediato, diputado Arquero. Sí, va a seguir en varios. Respecto del primer punto, si les parece a ustedes, les podemos enviar por correo las actas de las sesiones en las cuales se discutió tanto el proyecto de concesibilidad del litio como el de medidores. Porque el del litio, si mal no recuerdo, la discusión se inició el 2023. Entonces, con muchos invitados, son varias las actas. En las actas está el desarrollo del debate y las opiniones de los expertos. ¿Sí les parece? Perdón. Tiene la palabra, diputado Arquero, por favor, con micrófono. Sí, gracias por la aclaración, pero también es importante que en cada proyecto, desconozco también, yo soy primero en esto, me imagino que como todo proyecto tiene que haber un inventario de todas las consideraciones técnicas que se hicieron, como un resumen, como de la carátula del proyecto, sin desmedro que uno pueda revisar las 50, 100 actas, que obviamente uno las tiene que revisar y leer, porque ahí está el desarrollo del proyecto. Pero tiene que haber en qué quedó el resumen del proyecto, porque obviamente el trabajo legislativo, 1, 2, 3 momia, quedó en el pipeline del desarrollo, y eso tenemos que saberlo también los nuevos. Es un poco el espíritu. ¿Ya? Gracias. Bien, diputado Salinas pidió la palabra, ¿no? Ya. Bueno, a mí se me había olvidado. Yo quiero también ver la posibilidad, si ustedes lo toman a bien, tomar un acuerdo en el siguiente sentido. Que podamos generar un proyecto de resolución transversal, podemos estar todos firmados acá, para poder declarar al cobre como un mineral estratégico desde el punto de vista económico para Chile. Es un proyecto de resolución. Lo hicimos en la legislación anterior con el hierro, cuando fuimos a Concepción a una sesión especial que tuvimos en Concepción respecto cuando tuvo el problema Huachipato. Y generamos como comisión un proyecto de resolución para poder declarar al hierro como un elemento, digamos, un mineral estratégico para Chile en ese momento. Y yo creo que hoy día, con lo que está sucediendo con el tema Codelco, con lo que corresponde a la industria minera respecto al cobre, le quiero dejar planteado eso, que lo podamos revisar, y poder generar desde esta comisión un proyecto de resolución transversal firmado por todos los que estamos acá, para poder ver la posibilidad de discutir y declarar al cobre como un mineral estratégico en nuestro país desde el punto de vista económico. Diputado Arqueros. Me parece muy bien, pero también el mismo análisis. ¿Cuáles son las implicancias?
cuáles son lo bueno y lo malo de esta iniciativa. Por eso porque lo estoy podemos planteando. declarar si el no le core estoy pidiendo estratégico. que lo hagamos ahora, le digo que lo planteo. Planteémoslo, sí, Claro, por supuesto. sí. Lo planteamos para ver la posibilidad de poder en algún momento sentarse, discutir, y si finalmente si no se llega a algún acuerdo, no se llega nomás, pero por lo menos yo creo que es importante Me parece bien, pero por lo menos considerando iniciar eso. esa discusión ahí con todos los elementos, los pros y los contras, como lo hacemos siempre, y si es que están los votos, si está el apoyo, poder generarlo, porque yo creo que es importante apoyar desde ese punto de vista, desde la comisión, una situación como esa. ¿Bien? Me Bien. parece. No, un planteamiento, El planteamiento no, un para planteamiento el nomás, que análisis. es importante. Sí, sí, después del análisis podemos eventualmente tomar el acuerdo por sí o por no. ¿Les parece? Bien, bien, habiéndose cumplido... Sí, perdón. Oiga, ya. Oiga, corte la transmisión porque Tapia está mirando a Argentina. Sí. A ver, un momentito, diputado Rivas. Diputado Rivas, falta el último punto del diputado Arquero antes de terminar. Por favor, diputado Sí, Salinas. aviso económico. A ver, silencio, por favor. Sí, también muy ejecutivo, sin desmero del tremendo trabajo también de nuestro presidente Tapia. Así que todos tienen su fortaleza y debilidades. Mire, llegó respuesta de un oficio, ¿sí? Que es el... Ya pues se está portando mal ahí. Ya, oiga. Llegó la respuesta del oficio, yo lo leí a cabalidad. Si mal recuerdan, cuando solicitamos, o solicité de los joint ventures que tenía Codelco, ¿se acuerdan cuando estaba este asunto? Los 6 puntos están claramente identificados, la participación, de qué se trata la sociedad, cuáles son las empresas asociadas, ¿no es cierto?, estas filiales, y uno de los puntos que se pidió era cuánto era la cuantía de los directores que eran de Codelco, pero en esa oportunidad se pidió, a lo mejor no quedó claro, no se suscribió bien el detalle, y aquí voy con el detalle que solicito. Los nombres de esos directores, ya porque teníamos la sospecha que habían algunos directores que estaban en todos los en las mesas. Y el otro era precisamente cuáles eran los rendimientos marginales. Aquí ya entramos los números de cada una de las filiales, el EBITDA, y si no está el EBITDA, por lo menos cuánto es el año 2025, cuánto fue el aporte de esa joint venture o esa filial al erario fiscal, de manera de que de esas 17 filiales uno pueda considerar y cuantificar realmente el negocio, y que obviamente Codelco tiene que persistir en esa línea. No vamos en el corto plazo, y no creo que en el largo plazo, a privatizar Codelco, eso queda fuera de la discusión ahora, pero sí estamos convencidos que tiene que capitalizarse para mejorar rendimiento operacional, se hace con plata. Entonces es importante revisar los números, señor presidente, y ese la solicitó. El oficio sobre ese mismo, pero solicitando la información adicional del directorio, de los márgenes operacionales y del cuánto es el aporte al erario fiscal de cada una de esas explotaciones de esas filiales. Gracias, presidente. Diputado, tomamos el acuerdo en ese sentido, entonces, oficial a Codelco. ¿Sí? Bien, acuerdo, acordado. Bien, habiéndose cumplido entonces el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.